Bueno, la mayoría de ustedes creo que estuvo en la clase pasada. Los agarramos medio de sorpresa, pero estuvo bueno porque los agarramos medio de sorpresa y se quedaron. Creo que a muchos les gustó. De hecho, algunos de los chicos vinieron a la clase pasada, el viernes pasado, a tratar de la gente. Así que nada, la idea de hoy es seguir un poco con lo que les habíamos contado. La idea es seguir un poco con lo que les habíamos contado. La clase pasada mostramos cómo hacer un chatbot sencillo con un flujo en Python, dentro de todo simple, usando clases y qué sé yo. Pero la idea de este taller y la de nuestro proyecto en el taller de datos es armar bot, chatbot, como quieran llamar, con funcionalidades más de inteligencia artificial. Entonces, para eso les habíamos dicho que queríamos usar lo que se llama un modelo de agentes. ¿Qué es un modelo de agentes? Acá ya que me olvidé. ¿Qué es el modelo de agentes? Básicamente es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Para eso, van a ver que por ahí, el autor de estas, digamos, es Agustín Brusco, si lo conocen. Agus fue parte de Xdata al principio. Hoy sigue estando, pero no trabaja directamente, ahora está trabajando en plataformas. Se suicidó. El micrófono, creo. Si lo pongo acá, también capta. ¿Tiene una dirección preferencial o...? Eso no sé qué es. Está bien, quedé como un pelotudo. Está muy bien. Por eso lo vamos a cortar de la grabación. Sí, sí. Nada, entonces estamos diciendo que Agus fue parte de Xdata en su momento, cuando nosotros empezamos, y en su momento él nos dio esta misma introducción que nosotros le vamos a dar a ustedes, a nosotros, nos capacitó, fue cuando empezamos este camino, nos capacitó un poco en qué era un LLM, muy por encima, porque en realidad, si ustedes quieren entender bien cómo funciona, y ahora vamos a decir que es un LLM, pero cómo funcionan en detalle, obviamente eso no lo van a aprender acá, esto es como un primer vistazo medio pochoclero para que estemos todos de acuerdo en qué es un LLM, y cuando decimos la palabra LLM, que todos entendamos qué estamos diciendo, pero el modelo de matemático, cómo se entrena, cómo se codea, cómo se construye, no lo vamos a ver acá, no es la idea. Nosotros vamos a ver aplicaciones muy prácticas con modelos de lenguaje. Sí, yo lo paso, no te preocupes. Entonces, esto es una introducción, vamos a dar un par de diapos hablando un poco de qué es un modelo, qué es un LM, qué es un modelo de agente, bla, 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 y después vamos a mostrar un código súper fácil, o esperamos que sea súper fácil. La idea va a estar enfocada en mostrarles cómo sacar una API de Grok, que fue lo que hicimos el otro día con los chicos, cómo armar cómo hablarle a un LM a través de código en vez de hablarle a través de la web, como están acostumbrados como cada uno de ustedes cuando hablan con ChatGPT o con Cloud, pero que lo hagan. Y vamos a mostrarles cómo hacer eso en código en vez de algún frontend, y vamos a tratar de empezar a armar lo que sería un agente. Entonces, sin más preámbulo, y voy a dejar de hablar cosas de tienda, vamos a la clase. Entonces, la idea de esta clase es hablar un poco de LLMs. Entonces, la motivación es básicamente, para que funcione el LLM, son bichos que ustedes les pasan un string, una cadena de string, o sea, les puedo pasar cosas escritas, texto, y me devuelve texto. Entonces, para eso hay todo un gran área dentro del machine learning, o de los algoritmos de machine learning, o de la inteligencia artificial en general, que tiene que ver con el procesamiento natural del lenguaje, cómo los algoritmos procesan el lenguaje natural. Bueno, acá tenemos un montón de ejemplos de algoritmos que procesan lenguaje natural, puede ser clasificación de texto, tone classification, responder, traducir, son todas cosas para las que se usan y aparecen en el procesamiento del lenguaje natural. Cuando uno quiere procesar lenguaje, puede hacerlo de diferentes maneras y para diferentes objetivos. ¿Sí? A todo esto, si alguien me quiere interrumpir en algún momento, le puede hacer preguntas como la otra vez. Libre albedrío. Entonces, la idea general de los algoritmos antes de que el machine learning explotara es escribir algún algoritmo clásico, ¿sí?, para detectar lenguaje, que es un poco lo que estuvimos viendo nosotros en la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando codíamos el chat de la mano, qué fue lo que usamos? Usábamos reglas de lenguaje, ¿se acuerdan? Usamos la librería red para poder decidir si en una cadena de texto aparecía una expresión como hola, o si aparecía una expresión como chau, o si aparecía algún tipo de expresión parecida, y en base a eso le hacíamos algún tipo de procesamiento. Bueno, la idea ahora es empezar a usar estos modelos que están basados en datos, que la idea, si no sé si alguna vez vieron algo de Machine Learning, pero la idea es básicamente, muy a grandes rasgos, es, yo tengo un montón de datos de algo, en este caso van a ser de lenguaje, y los voy a usar como mi referencia, si se quiere, para entrenar algún modelo. Entrenar puede significar muchas cosas, en este caso piénsenlo como yo quiero minimizar alguna distancia, ¿sí? Entonces, con todos mis datos, yo tengo un dato de entrada y yo sé lo que me tiene que decir a la salida, ¿sí? Entonces, yo voy a usar todos esos datos para entrenar mi modelo, para decirle, cada vez que te den este hola, vos tenés que responder este hola. Cada vez que te digan esto, vos tenés que responder esto. ¿Sí? Con la esperanza de que al final, una vez que eso se logre de alguna manera, ¿cómo va? ¿Todo bien? Una vez que logremos eso, yo tengo la esperanza de que mi modelo, cuando yo le ponga hola, sin ningún output, él ya esté entrenado y me sepa responder hola, me sepa responder hola, ¿cómo estás? O lo que sea. Muy ágilmente cómo sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que es un poco lo que les decía yo siempre, es pídanselo al chat, ¿sí? Entonces lo pedimos a GPT. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Qué es GPT?
Bueno, GPT es lo que se llama es un LLM, o un Large Language Model, o gran modelo de lenguaje. Entonces, la idea de esta charla va a ser así. Hablar un poco de qué son los LLM, cómo funcionan, qué capacidades y limitaciones tienen, cómo se usan, la versión de utilización y aplicación. Entonces, la aplicación final que nosotros vamos a hacer es, vamos a dar el código, acá al final de esta clase vamos a hablar de lo que le decía al principio, como qué cosas vamos a codiar, y vamos a charlar un poquito de qué uno debería esperar cuando le dicen LLM. Entonces, vamos a avanzar con esto. Bueno, estos que aparecen acá, que tienen nombre propio, GPT, Gemini, Cloud, Llama, Mistral capaz se me conoció. Pero yo me imagino que cada uno de ustedes, GPT seguro escucharon hablar, Gemini, Cloud, Llama, son todos muy conocidos. Gemini es de Google, Cloud es de Anthropic, GPT es de OpenAI, Llama es de Meta, Mistral no sé de quién corno es, pero... Yo lo presto francés. Pero, ok, es de algún francés. Todos estos son LLM, son nombres propios para un modelo de lenguaje en particular. Entonces, cuando alguien les dice LLM, lo primero que tienen que entender es, esto está hablando o de un chat GPT, o de un cloud, o de lo que sea, ¿sí? Entonces, la idea de todos estos modelos de lenguaje es lo que yo les decía, están preentrenados, como yo les conté hace 5 minutos, muy por arriba, muy naivamente, están entrenados con un montón de datos, que son strings en general, que hay toda una manera de procesarlo que es complicado, pero están entrenados, adelante, están entrenados en un montón de datos, ¿sí? De hecho, los modelos modernos tienen millones y millones de parámetros y son muy pesados, hay que entrenar, tener mucha guita, pero están entrenados básicamente en base a texto, Wikipedia, código de transcripción, y ahora cada vez hay más cosas. Acá tampoco no me voy a meter con arquitectura porque mucho no importa, está metido en medio de la arquitectura de Transformer, un poco de, hay un paper muy conocido, un modelo de lenguaje que se llama Attentional Exact Unit, si alguno quiere buscarlo, es uno de los papers más fundacionales de Machine Learning que hablan un poco de cómo es la estructura de un Transformer y cómo con eso se empezó a revolucionar un poco el campo. Pero la idea es esta, es que estos modelos de lenguaje son modelos de lenguaje natural, son grandes modelos de lenguaje porque están entrenados con muchísimos datos y lo que hacen es procesar lenguaje natural. Yo les escribo algo, me devuelven algo escrito. Entonces, la idea es entender cuáles de las tareas que vimos al principio, para cuáles de todas las tareas y más pueden servir. Entonces, yo no sé si vale la pena mucho andar en esto, podemos hablar un poco, pero... Bien. Vamos. ¿Bien? Hacer una mención nomás. Ok, sí, igual, nada, es un poco, no está de más tenerlo en mente. Cuando uno habla de entrenar un modelo, tiene que tener en cuenta que lo que muy naivamente hay por detrás es algo de este estilo, ¿sí? Uno tiene una entrada, que pueden pensar en la entrada como palabras, ¿quieren? O puede ser pedazos de palabras, o algo por el estilo. Esos pedazos de palabras o palabras van a ser procesados de alguna manera, ¿sí? Con algunas funciones matemáticas, y al final del día yo tengo que tener una salida coherente. Entonces, cuando yo les digo entrenar, es que uno en el input layer tiene algo que, no sé, un mensaje de bienvenida, hola, soy fulanito, y sabe que tiene que tener a la salida. Sabe que si alguien me dice, si yo te pregunto, hola, ¿cómo estás? Vos me vas a decir, estoy bien, o estoy como el culo, lo que sea, pero soy algo, soy alguien en este universo. Entonces, la idea de entrenar modelos es que justamente cuando uno pasa un input, esto capaz si vieron algún video de internet, es más fácil de explicar con imágenes, tiene más sentido explicarlo con imágenes, pero las redes neuronales, esto que está acá es una suerte de red neuronal, funcionan todas parecidas, no importa el tipo de dato que le pongas, vos le puedes poner strings, o le puedes poner imágenes, o le puedes poner ceros y unos, y la lógica es la misma. Pero es muy famosa, en internet es mucho más conocida la idea de en el input layer ponerle píxeles de una imagen, ¿sí? Que puede ser un gato, y vos querés a la salida reconocerte que tengo efectivamente un gato, ¿sí? Entonces, vos vas entrenando a la salida de alguna manera, vos le vas diciendo a la red qué es lo que tiene que tener, y diciéndole qué es lo que tiene que tener, este tipo de algoritmos funcionan ajustando estos A3, A2, qué sé yo, que se llaman pesos de la red, ¿sí? Cada neurona tiene algún peso, y ajustando eso, una vez que uno le va pasando entradas y salidas, la red lo que hace es ajustar esos pesos, ¿sí? Con esos pesos sabe que cada vez que me pasen una imagen de un gato, yo la puedo clasificar como un gato, o cada vez que me pase que atrás que pedir y ahora cómo estás, tiene que responder hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Muy por arriba, muy naif. Yo siempre recomiendo que curse la materia de Pablo Brusco de aprendizaje automático. Es una materia que da en C, que es optativa, para datos, creo que la están queriendo hacer obligatoria para datos, no sé que ahora es optativa para datos y para compu, pero es una muy buena materia, es una materia optativa. Siempre la recomiendo, nosotros la hicimos el cuatrimestre pasado. Sí, perdón. ¿Puedo decir algo? Sí. Que también, si hablan inglés en los videos de Filo Popular, son espectaculares para mí. Yo no que sé de esto, lo aprendí. Claro, yo lo vamos a unos buenos videos, son 5 videos que duran bastante, pero están muy buenos, que es de introducción a redes neuronales. Y el tipo es un monstruo de la animación, o sea, está muy bien hecho. Bueno, como comentario, o sea, cuando uno quiere clasificar, por ejemplo, la imagen de un gato, puede fijarse en las características como tiene 2 orejas, mucho pelo, pero lo que sucede si uno hace esas reglas clásicas es que el algoritmo clásico que uno hace probablemente se equivoque al ver un oso. No vas a ver, va a decir, esto es un gato, seguramente. Cuando uno usa estas redes neuronales y estos pesos se acomodan bien, y digamos, yo puedo entrenar para que diferencie entre gatos y osos o cualquier otro animal que tenga orejas puntiagudas, los pesos se van a adaptar para poder decirte claramente, esto es un gato, esto es un oso, o un perro, lo que sea. Entonces, esa es la importancia, digamos, de los pesos y el enfoque diferente entre reglas y
entrenamiento. Sí, en realidad hay un mínimo, aprovecho que dice Andrés, hay un mínimo giro de tuerca más, que es estos modelos, al estar entrenados en datos, son todos probabilísticos. A diferencia de las reglas clásicas de algoritmos, uno siempre tiene una probabilidad de error a la hora de clasificar una imagen, un texto o lo que sea. Por eso es que los modelos de lenguaje, que no dejan de ser redes neuronales muy complicadas, pero redes neuronales al final del día, siempre nos dicen, cada vez que uno entra a la con ChatGPT, siempre le dicen, esto es un modelo de una IA, se puede equivocar, bla, bla. ¿Por qué? Porque también son modelos probabilísticos, funcionan en base a probabilidades. La predicción final, ya sea clasificación de imágenes, clasificación de texto, de audio, lo que sea, está basada en probabilidades, depende cómo vos hayas entrenado el modelo. Ahí se juegan un montón de cosas, cómo entras al modelo, cómo medís la pérdida, cómo evitas tus sesgos, o sea, hay toda una parte de ingeniería e inteligencia artificial que está dedicada a todo ese palo, que está muy bueno, siempre recomiendo un punto de entrada a la materia de Pablo, pero estos modelos son probabilísticos, y eso hay que tenerlo bien en claro, o sea, funcionan en base a una predicción de probabilidad, ¿sí? Ahora con otra ya puedo quedar más claro todo. ¿O crees que Claudio ya entra vos? Dale. Entonces, quiero ver hasta dónde llega esta, perfecto, terminar el ciclo y listo. Entonces, la idea, lo que les decíamos recién, es lo que estábamos hablando, que este tipo de modelos funcionan en base a una distribución de probabilidades. O sea, modela la distribución de probabilidad del próximo elemento en una secuencia de elementos de texto, en este caso, ¿no? Porque son modelos de lenguaje de procesamiento de texto. Entonces, en este tipo de modelos, cuando uno tiene un input que es Juan como, lo que hace, el modelo está entrenado, entonces esas bolitas que veíamos antes, que era la red neuronal, que eso ya entrenados de antes, genera una distribución de probabilidad y dice, bueno, en base a todo lo que me entrenaron a mí, lo más probable es que yo tenga que completar, si estoy respondiendo a Juan, es Juan, ¿cómo estás? ¿Sí? En el siguiente token o palabra. Pueden pensar, cuando yo digo token, pueden pensar en una palabra, al general son fracciones de palabras, pero mucho no viene el caso. Entonces, fíjense que yo señalo acá, no lo estoy viendo ahí, tienen un slot para terminar la clase, o se puede seguir. Entonces, claro, esto lo he puesto para que vean que podría haber una palabra completamente random, pero que puede ser que el modelo te la dé, pero la probabilidad de que te devuelva eso es muy baja. Es realmente muy chiquita. ¿Sí? Entonces, sí, obvio. Se llama distribución porque se selecciona. No, o sea, hay un montón de tipos de distribuciones. Es como hablar de funciones. Las distribuciones son algo así como funciones un poco más general, pero puedes pensar en una función de probabilidad que tiene, dependiendo cómo vos entrenes a tu modelo, vas a tener una función de probabilidad u otra. Así que eso puede depender del modelo. Que las probabilidades estén entre 0 y 1 es cierto, ¿sí? Todas sumadas. Sí, o sea, depende de cómo esté mirando. Lo que pasa es que acá por detrás puede haber probabilidad más complicada, pero sí, o sea, vos siempre tenés, como ves ahí, cuando vos estás mirando la probabilidad, no te podés pasar, entre todas las opciones, nunca te podés pasar de 1, eso es cierto. La probabilidad de todas las posibles opciones que tiene el modelo para tirarte, siempre va a dar 1, ¿no? Eso porque algo te va a devolver, alguna palabra vas a tener, y hay otra que es más probable, hay una más probable que la otra, y 1 significa algo te devuelve. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta. Lo que pensé que era más por otro lado, lo que estaba diciendo yo de las distribuciones es que, más allá de que las probabilidades siempre están entre 0 y 1, la forma que tiene esa probabilidad, de cómo le asigna probabilidad a una palabra a otra, puede cambiar en base al modelo, en base a cómo vos entrenás tu modelo. Sí, eso depende mucho de cómo estemos entrenando. Bueno, entonces, esto que viene acá, que es toda la parte previa que el modelo va acumulando, se llama ventana de contexto. Que lo que hace la ventana de contexto sirve de ayuda para la predicción siguiente. ¿Sí? La ventana de contexto hace eso. De nuevo, lo mismo, si yo ya tengo toda una ventana de contexto que es, Juan, ¿cómo estás? Como algo, poner un número random ahí tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, pero podría ser. Entonces, ¿para qué está todo esto? Como decíamos recién, este tipo de modelos modelan una distribución para el próximo elemento de una cadena de texto, y lo que tiene es que podrían funcionar también, o sea, hay dos maneras de funcionamiento, uno que modelen el próximo elemento de una cadena de texto y otros que están entrenados para que, dada una tarea específica o una cadena de texto dada, ellos están entrenados para responderte o para ejecutar algún tipo de secuencia de cadena de texto. Entonces, acá le dice, escribí un código en Python que ajuste los datos por forma exponencial. ¿Qué es esto? Asistente. Es un ejemplo, ¿no? Igual anda para atrás un poco. Quiero hacer un comentario lo de la ventana de contexto. Como ven, aquí, si la ventana de contexto cambia, porque hubo mucha información previa y no puede almacenar, digamos, todo esto, porque a todas estas, eso le cuesta al LLM tener toda esa información guardada, de alguna manera. Como ven, aquí si la ventana de contexto es esta, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo? El T, que sería el siguiente token, la siguiente palabra, tiene una probabilidad más alta. Ya después cuando cambia la ventana de contexto por X el motivo, no sé, le preguntamos un montón de cosas, nada que ver al chat y se le corrió su ventana de contexto, él empieza a perder probabilidad las otras palabras. O sea, empieza como a dar... Se olvida en algún sentido. Se olvida, sí. Se olvida de una parte de lo que estuvimos dando.
Esto fue lo que dijiste ahora, que modelan distribuciones de probabilidad de un elemento en una secuencia de texto. Ah, sí, eso. Los lenguajes de texto pueden modelar, o la secuencia en una cadena de elementos de texto, pueden modelar cuál es la probabilidad de sacar un próximo elemento de texto, o pueden modelar también secuencias enteras de texto, como es una respuesta. ¿Sí? O sea, para una tarea, eso sirve mucho para una tarea, en este tipo de modelos. Entonces, por eso es que importa mucho cómo se guían a los modelos. ¿Qué decís vos? Sí, ahí se ve. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las capacidades y limitaciones que tienen estos modelos. Voy a leerlo aquí, me queda más fácil, con más artículos. Sí, esto que dijo de mí, pueden completar consistentemente un texto. Si yo le pongo al chat, bueno, escribe como Jorge Luis Borges, muy seguramente él va a ser capaz de escribir un texto que sea reminiscente a lo que escribiría Borges, digamos, de alguna manera. O si le pido una tarea, no sé, ¿cuál sería la siguiente palabra a alguna frase normal, como ¿cómo estás? Una cosa así, él puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y según el entrenamiento que haya tenido, porque uno puede entrenar estos modelos de diferente manera, por ejemplo, un ejemplo actual, yo podría entrenarlo para que extraiga texto eh, sí, de un PDF. Un PDF podría entrenarlo para que extraiga texto de un PDF y él va a ser capaz de extraer específicamente lo que yo le pido en ese sentido. Eh, Pueden simular agencia, esto que les decía de hacer una tarea en particular, no irse por las ramas, y razonamiento, en el sentido de que dice cosas que son coherentes dentro de todo, ¿no? No salta con cosas descabelladas a veces. Algunas veces, digamos, pero ahí entra la expertise de la persona que lo esté usando para darse cuenta de que lo que le dijo es falso y no tiene ningún sentido. Ustedes pueden proponerle a ChatGPT que les diga una teoría de la relatividad cuántica y claramente les va a decir algo. Mira, va por aquí la cosa, pero es un verso solamente. En principio no pueden pensar, estas diapositivas quedaron un poco atrasadas porque ahora los modelos tienen algo que se llama razonamiento, que en realidad lo que es pensar es que gastan más tiempo de inferencia. Es decir, cuando yo le escribo al chat, quiero programar una función en Python que haga, no sé, que grafique circulitos. Lo que va a hacer el chat por detrás es pararse como un espacio de estados y dice, bueno, aquí me están preguntando esta cosa, gasta un poco más de tiempo y tokens, o sea, va caminando por todas las cosas que puede hacer y dice, bueno, me están preguntando tal cosa, tengo que hacer esto, me dijeron Python, entonces tengo que buscar cosas sobre Python. Eso sería como un pensar, ¿no? Cuando uno se pone a hacer una tarea, uno piensa primero qué tiene que hacer y luego ejecuta. Ahora los modelos hacen esto, simulan ese pensar. Una de las tareas que suele complicárseles es el ejemplo de si uno le pregunta a un chat cuántas R's tiene una palabra, por ejemplo, strawberry, creo que tiene 3, una cosa así. Y vamos a ver el chat. No, tiene 3, strawberry, sí. Tiene 3. Bueno, tiene 3 o 4, una cosa así. Podemos probarlo ahora. Y van a ver los modelos de razonamiento, sí, sabes ya cuánto. Bueno, una de esas tareas con un LLM que no razonaba, no podía hacerlo porque él simplemente estaba configurado para predecir el siguiente token, ¿no? Entonces te decía cualquier número, o 3, no sé. De donde lo hayan entrenado en algún entrenamiento, seguramente decía Strawberry tiene 3 cosas, entonces la probabilidad de que dijera es alta, pero muy probablemente no podía hacer eso. Ahora los modelos que razonan dicen, bueno, me preguntaron cuántas letras tiene Strawberry, entonces dice, bien, tengo la palabra Strawberry, la descompongo en letra por letra y de ahí cuento. Eso es un razonar muy básico, que a un humano no le cuesta, pero bueno. Otra de las cosas que no puede hacer es garantizar factualidad. Esto está cambiando con el tiempo a medida que se van entrenando los modelos. Como les decía, ¿no? Esto es algo probabilístico, no puede o no tiene, como decirte, sí, en 1964, a menos que tenga o pueda buscar en internet algún lugar de facto donde diga esto. Pero tiene ese problema de que sí, muchas veces alucinan los modelos de lenguaje. El tema de alucinar es esto de que cuando no tiene la data, cuando no está entrenado, por alguna razón le falta lag de contexto o lo que sea, suele inventar. Te inventa una respuesta, hace una distribución de probabilidad y te inventa una respuesta. A eso se llama a que el modelo de lenguaje está alucinando. Porque inventa algo que está basado en nada, tipo pura distribución de probabilidad que no lo sacó de ningún lado. Claro, es como cuando uno está con un familiar y le tiran un facto y le dice, no, lo vi en TikTok. Bueno, está bien. Recordar conversaciones, esto también un poco está cambiando. De hecho, ahora ChatGPT es un poco más personalizado. Como podrán ver, hay muchas capturas de páginas en Reddit en Argentina de la gente que le habla en español argentino, un poco, y el chat empieza a hablar de che, re piola, que yo no sé qué, se empieza a personalizar así. Entonces empieza a recordar las interacciones con las personas y es un poco más amigable en cierto sentido. De hecho, hubo un problema hace poco con ChatGPT y es que, según leí, que el chat estaba recordando esas conversaciones. Lo viste en TikTok, no viendo. No, salió un paper y todo, después lo cito. El TikTok de los científicos. El chat estaba tratando de ser simpático con uno, no sé, le decía, no, sí, eres súper bueno, súper inteligente, qué sé yo. Estaba tratando como que lo que haría un psicópata muy bien entrenado,
como para guiarte hacia un lado, ¿no? Te estaba adulando, es la palabra. Empezaba a adularte demasiado. Bueno, entonces, en cierto sentido, recuerda algunas cosas, los chats de ahora. Bueno, dejemos esto por un poco. Sí. Eso era un poco lo que decía, que tiene esa memoria que te recuerda tus interacciones, la forma en la que hablas, y se personaliza en base a eso. Puedo buscar en el chat. También. Claro, lo que hace básicamente es, si quieren pensar de una manera, es que esta ventana de contexto que nosotros vimos antes, ahora es muy grande. Tiene la capacidad de recordar o tener una ventana de contexto en cada chat muy grande. Puede cargar todo el historial. Exacto. Sí. Bien, ahora hablemos de cosas que sí es un modelo de estos, un Large Language Model. Es un modelo estocástico, es decir, para un mismo input puede tener múltiples outputs, es decir, puede responder de diferente manera. Pueden probarlo. Si le pregunto, no sé, la misma cosa 10 veces, voy a obtener seguramente 10 respuestas diferentes. ¿Está bien? Son generalistas. Como vieron al principio, estaban un montón de tareas de procesamiento de lenguaje natural. Ahora, como pueden ver, los modelos pueden manejar imágenes, pueden crear audio, pueden generar videos, pueden hacer muchas cosas. Eso sería generalista. Son funciones STR como STR, lo que dijimos ahora. Y no son conscientes, no son deterministas y no son imparciales. Lo de conscientes, la conciencia es algo difícil de definir, no nos vamos a meter en eso. Son deterministas, como les dije, te responden diferentes cosas a un mismo input. Y lo de imparciales es como que uno al chat le puede decir, sí, bueno, pero esta posición desde este punto me parece que no está moral. Entonces él te dice, ah, sí, tienes razón, no estoy siendo correctamente moral, una cosa así. Por eso no son tan imparciales. Bien, vamos a hablar un poco del uso básico. Esto medio, ya lo sabemos. Ya lo hablamos un poco de cómo se usan básicamente los LLMs. Así que saltemos un poquitito porque vamos cortos de tiempo, ¿o no? Y yo me metería la mitad. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se usan estos bichos con el prompt engineering. La especialidad exacta, la especialidad de la casa. No, sí, el prompt engineering, o sea, sí, ya sabemos que los LLMs uno les pasa una tarea y ellos te devuelven un string, o sea, mucho texto, y uno tiene que arreglárselas. Lo que uno puede hacer es definir bien esos inputs, lo que se le dice el prompt engineering, para que el texto que uno recibe sea algo en específico, o sea, la resolución a la tarea en específica. Esto sería, de alguna manera, un primer agente. Claro, agente, luego lo vamos a definir, pero muy a grandes rasgos es como usar la inteligencia artificial para que resuelva tareas en concreto, una tarea en concreto. Puedo hacer un comentario mínimo que es, hace un ratito hablamos de qué es entrenar un modelo, muy por arriba, lo que sea, pero a grandes rasgos hay tres formas de lograr que un modelo responda a lo que yo quiero, ¿sí? Uno es que lo entrene usando los datos que quiero que me responda. Si yo quiero poder responder bien a consultas de salud, lo mejor sería me armo un modelo y lo entreno con datos de salud. Eso es costoso, lo que hablamos antes. Yo necesito tener muchos datos, armarme el dataset, entrenar a mi modelo, hay un costo asociado. Después los modelos tienen algo más que se llama el fine tuning, que es, tienen la mayor cantidad de subpesos ya entrenados, pero yo para una cierta tarea puedo hacerle un mini entrenamiento, ¿sí? Y logro ajustar para mi tarea en particular, por ejemplo, salud. La tercera es la que va a hablar Andrés ahora. Es un modelo que ya está entrenado, tiene todos sus pesos fijados, tiene ya la distribución de probabilidad asignada, pero uno puede hacer un trabajo de tomarse, esto que va a explicar Andrés. O sea, puede tomarse todo el trabajo de darle un prompt específico para que el modelo responda a lo que yo quiera, como guiarlo en algún sentido. Claro, este sería, por ejemplo, el típico, eres un experto en nutrición, tu tarea consiste en darme una rutina de entrenamientos y alimentación para mi caso en específico, o uno podría poner, digamos, diferentes inputs, no sé, el peso de la persona que le pregunte, el estado físico que tenga, cuántas veces hace ejercicio, lo que sea, y el chat más o menos se acomoda a ese prompt de toda la vasta probabilidad que tiene para elegir cosas. Como que ahí uno reduce. Va a acotarse a la tarea específica esta con este prompt diseñado. A dar un buen prompt ayuda a nuestro modelo a guiarlo para el lado que nosotros queremos. Claro, muchas veces es importante tomarse un tiempo en escribir un buen prompt y recibir una buena respuesta a escribir algo muy por encima, poco específico, para que luego también te dé una respuesta poco específica y no sea de mucha ayuda. Entonces, esto lo que hace es optimizar el uso de los LLM, básicamente. Aquí un poco es esto de simular pensamiento, que sirve para... Esto recibe el nombre de Chain of Thought, o sea, cadenas de pensamientos, que lo que hace es tratar de guiar al LLM para que dé una respuesta también más acotada, más útil, y que evite irse por las ramas. Esto de cadena de pensamientos es, por ejemplo, primero, un ejemplo que se me viene hacia la mente sería, con código siempre, quiero escribir una función en Python que, no sé, entre a mi navegador, no usemos Python. Quiero escribir una función que entre a mi navegador y aparte, no sé, se loguea en Facebook, una cosa así. Entonces, lo que uno podría hacer es decirle primero, le pones una pregunta, ¿qué herramientas debería usar? Segunda pregunta, ¿qué frameworks en ese lenguaje de programación podría utilizar? Y cosas así. Son preguntas para ir guiándolo. Una cosa que hacemos mucho nosotros es poner a trabajar a estos bichos. Entonces agarras dos
modelo de lenguaje, le decís a uno, necesito hacer esta tarea, sin mucha definición. Armame un buen prompt para ChatGPT sobre esta tarea. Y te lo arma, y lo agarrás y se lo pasás ahí. Te tenés que tomar un minuto más, pero a veces sirve más. Tipo, tiene A veces funciona a que uno se escriba el prompt. O sea, uno, ya ni prompt escribimos, o sea, digo, no todos vamos a ser reemplazados. Y otra cosa, en algún momento vamos a pedir que nos codee algo para pasar el prompt directamente, como ni siquiera quiero copiarlo. bueno, y ahora, bueno, otra de las técnicas es esto de darle ejemplitos sencillos. Por ejemplo, quiero... bueno, una sí, también con código, ¿no? ¿Hay un marcador por acá? Bueno, no sé, ¿le vas a matar? Sí, la vez pasada yo estaba con no quería escribir código y le dije al chat, mira, quiero escribir un código en Python que haga lo siguiente. Yo tenía un montón de archivos .eml con nombres, aquí había un nombre y había un montón de archivos eml. Le dije, bueno, mira, quiero que escribas un script de Python que lo que haga es que tome el archivo ml, cualquier nombre, no sé, por ejemplo, one.ml, si yo, perrito ml, que tome estos archivos y me los renombre con un número de 5 dígitos, selecciono 1.ml. O sea, que renombre archivos. No quería pensar yo cómo hacerlo. Quería tener una carpeta súper grande de cosas y no quería pensar cómo hacerlo. Le dije, mira, tengo esto, le doy este ejemplo simple. Le puse un par de ejemplos, quiero que haga esto y me tiró el script y funcionó básicamente. No tuve yo que codear nada, simplemente escribí lo que quería hacer y escribí un par de ejemplos de lo que quería hacer y funcionó correctamente. Y me ahorró seguramente 15, 20 minutos más de pensar. Bueno, todo sea para no pensar. Bueno, esta es una diapositiva un poco de broma, ¿no? Hay un gran problema, el de P versus NP. Y no recuerdo bien cuál era el problema de P versus NP. Entonces, es una cosa con tiempo de cómputo. ¿Tú te acordás? No, más o menos eso deben ser los chicos de compu. ¿Vos sabés qué es? Yo también los chicos en compu. Claro, es una tarea de complejidad en algoritmos, ¿no? O sea, el tiempo de complejidad en algoritmos y esto es lo mismo, o sea, la misma pregunta se podría trasladar, bueno, ya está, le decimos al ChatGPT que resuelva la teoría de la gravedad cuántica, teoría que no existe. Bueno, no, porque, como les digo, no razona ni para poder definir una teoría de la relatividad cuántica hay que razonar mucho y todavía no se ha podido. Entonces, estos bichos sirven, pero tampoco es que nos vengan a solucionar la vida. Siempre hay que estar de por medio chequeando que hagan las cosas bien. Bueno, esto es cómo chequeamos que hagan las cosas bien. Básicamente, tenemos que estar nosotros por detrás viendo que cumplan las tareas que les asignamos, ¿no? Como esta que puse acá, básicamente en términos de código. En código es un poco más fácil chequear si un LLM es capaz de hacer las cosas, porque yo escribo un código en Python y lo que puedo hacer es testearlo. Entonces voy y me fijo si satisface unos tests y digo, bueno, está perfecto, satisface los tests, el código está súper bien. En términos de, no sé, pongo un chat de estos a simular que es un humano por detrás, ¿no? Un chatbot. Un chatbot que le escribo y le digo, eres un chatbot que responde en español argentino y pueden pasar este tipo de cosas, che, repio, mono, qué sé yo. Entonces, hay que tratar de que no pasen estas cosas y para eso se necesita validación humana. Hay mucho trabajo en el tema de la inteligencia artificial con estos modelos, que básicamente son gente que es curadora de prompts y de respuestas de prompts. O sea, hay gente que le pagan para que chequee el prompt de entrada si satisface ciertos requerimientos y la salida para ver si también satisface los requerimientos del input. Eso paga muy bien, pero bueno, requiere cierta expertise en algunas cosas, otras no. Y con lo que decía de mí, un poco lo de pedirle a otro modelo que verifique la respuesta del anterior. Esto que hacemos nosotros para no pensar, parece. ¿De qué te refieres? Ya, ahí viene la parte de mejorar el rendimiento, si lo digo yo. Vale. Este es un poco un resumen de cómo se optimiza, como ya hablamos un poco de cómo se optimiza el uso de los LLMs. En principio, o sea, el modelo tiene muchas respuestas, y para optimizarlo, los caminos que podemos tomar, que es el prompt engineering, o sea, hacer buenos prompts. Lo otro es para el RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, una cosa así, y esto es una técnica que básicamente es hacer LLM más una base de datos en cuestión, digamos. Una, no sé, información relevante que yo tenga aparte. Donde el LLM lo que puede hacer es ir a consultar esta base de datos. Esto lo que hace es agregarle factualidad a lo que, o sea, arregla un poco el problema de factualidad que los LLMs tienen, porque lo estoy condicionando a que su formación sea esta únicamente, de alguna manera. Pueden pensarlo como muy a grandes rasgos y siempre mal dicho, pero es como un prompt engineering elevado a la 10ª potencia. Le meto un super mega prompt gigante de alguna manera, porque no es tan fácil, es que va el bloque de texto ahí, pero es darle más texto a mi modelo de lenguaje para que pueda buscar cosas que yo quiero dentro de ese texto. La clase de RAG va a ser la última de este taller, dentro de 2 semanas,
que va a dar Mati en principio, que no vino hoy, pero bueno, vamos a una clase de RAG específicamente. No se preocupen, igual va a haber clase de RAG. O sea, si no la da él, la da algún LLM, supongo. Claro, va a venir un LLM a reemplazarnos. Bueno, RAG más fine-tuning, esto de que les decíamos de que podemos fine-tunear el modelo, es decir, poner más capas o cambiar algunos pesos, darle la libertad. Y eso lo que haría es permitirnos optimizar un modelo para muchas cosas. Esto se hace mucho ahora en la industria, hacer todo esto de prompt engineering, RAG, o sea, es lo que está revolucionando el mundo tech ahora. Por eso es que hay muchos despidos hay muchos despidos porque básicamente están automatizando muchos trabajos. Asustes a los chicos. No, bueno, esta es una invitación para que empiecen a usar estas herramientas porque es el futuro, digamos, y aquel que no las domine se va a quedar atrás. ¿No? Más, Como para... Son las tres metodologías. sí, un poco, o sea, no, pero comparar las metodologías, o sea, ¿en qué puede... Voy a leer un poco las diapos. El prompting, ¿no? Como dice, primero de baja dificultad, es sentarse y ponerse a escribir un buen prompt. Es económico, no necesito tener muchos datos para hacerlo, no necesito, por ejemplo, tener una base de correos que yo quiera clasificar o alguna cosa así para una tarea en específico. Es simplemente sentarme, definir bien la tarea que quiero hacer y escribir el texto. Bien. Aumenta, chao, Yaquita. Esto de aumentar el costo es básicamente porque el modelo te cobra por el input que le pone, ¿no? Si el texto es de entrada mucho más largo siempre, agrega un costo. Y el texto puede ser tan largo como la ventana de contexto, me parece, pero bueno, no serviría nada. Entonces, por eso aumenta el costo. El RAG, las ventajas que tiene es que contextualiza, o sea, agrega factualidad, agrega lógica del negocio de una manera y es un poco más robusto que el prompting. Es demasiado más robusto que el prompting. También tiene el costo de que, bueno, tienes que ir a buscar una base de datos, se hace todo mucho más lento y depende de otros modelos. Sí, depende de que vos vectorices tu base de datos de alguna manera. Hay toda ahí una cuestión sí, asociada. hay varias cosas que no les comentamos sobre esto, de la vectorización. Pero en la clase de RAG se va a hablar específicamente cómo funciona el RAG, cómo vectorizar base de datos, cómo acceder a esto, así que lo puedes entender. Bueno, el fine-tuning lo que tiene es básicamente que sirve para todo lo otro, disminuye costos y es muy alta la especialización. ¿Por qué disminuye costos? Porque estamos entrenando al modelo de vuelta para que tenga una capa más sobre lo que queremos hacer. Es decir, le estamos inyectando datos de lo que queremos hacer. El tema es que conseguir datos no es muy fácil, eso es una de las contras. Es difícil tener una base de datos muy grande y muy buena para hacer estos entrenamientos. Y es lento porque, bueno, hay que entrenar el modelo, a ver si satisface la tarea. Si no la satisface, hay que volver a entrenar el modelo y así hasta que cumpla lo que uno quiere. Entonces, en definitiva, el primero es el más rápido, el prompting. El RAG suele ser un poquito más difícil porque hay que optimizar cosas y eso. Vale. Bueno, estamos ya llegando medio al final de esto. Espero que estén viendo súper pantallazo rápido de cómo funciona el lenguaje. Nos gustaría ahora hablar un poco de dónde están estos muchachos, como el Internet, de dónde vive el Internet, tiene que vivir en algún lado. Es una cosa que se fundamenta físicamente. Entonces, la idea es un poco hablar de cuáles son las dos maneras de acceder a un modelo de lenguaje. Uno puede tener un modelo de lenguaje de manera local. Es súper interesante el desarrollo de modelos locales. Ahora hay una cosa que hay un proyecto que se llama Llama CFP, que se basa básicamente en tratar de cuantizar modelos, o sea, agarrar modelos que tienen millones de parámetros muy grandes, sacarle, cortarlo de alguna manera ahí, hacen unos cortecitos por aquí y por allá, generan un modelo más chico y lo pueden correr en dispositivos como un teléfono celular. Realmente me mostró que instaló uno en el teléfono, tenía instalado, voy a hacer una exageración, pero es como si tuviera instalado ChatGPT, todo ChatGPT con sus millones de parámetros en el teléfono. Obviamente no tiene los millones de parámetros, hay un montón, por eso se llaman modelos cuantizados. Tenía 7 billones de parámetros, ChatGPT tiene 128 billones, una cosa así. Okay, o sea, hay un orden de magnitud ahí, pero lo interesante es cómo se están desarrollando ese tipo de modelos. Nosotros acá, en esta clase, y en particular, por lo menos en el principio del proyecto, no vamos a trabajar con modelos locales, pero sí queremos ir hacia el final del proyecto con algún modelo local. Bueno, parece que está re bueno, re interesante. Nos parece que está bueno y está interesante todo el mundo de los modelos locales, la optimización de cómo correr un modelo localmente. ¿Cuáles son las ventajas de un modelo local? Bueno, primero que no le pagás a nadie para usarlo, ¿no? En principio, si te bajás a un modelo de uso libre, vos te lo bajás en tu computadora y le podés hacer 18 millones de requests, las que vos quieras, que no te van a cobrar. Si alguno usa ChatGPT y no tiene cuenta paga, para usar el modelo de razonamiento, yo le puedo escribir una cierta cantidad de texto y en algún momento me dice te quedaste sin los tokens del día, yo porque tendría que empezar a pagar para usarlo si lo usé libremente. Bueno, ese es el lado del modelo local. Como de ahí, es el costo independiente del uso, yo me lo puedo bajar y lo uso con la paga de luz, y no, pues lo vas a necesitar con la paga de luz, está todo bien. Ahora, el tema es que necesitas la capacidad de lograr una inferencia del modelo, o sea, de que te corra un modelo de tu computadora. ¿Qué vamos a usar para eso? Nosotros vamos a usar APIs, o sea, nos vamos a conectar con algún modelo, tipo GPT o Cloud, a través de la computadora y ahora sí de Internet. En principio ahora los modelos tienen tanta capacidad que
para las pruebas que vamos a hacer, y para este taller ahora, y para las pruebas en general de Exacti, la API nos va a alcanzar. O sea, no nos van a cobrar para usarla, si no la usamos mucho. En el momento que la empezamos a usar mucho, nos van a empezar a cobrar. Es lo mismo que veo con lo que les decía de GPT. Ustedes le hablan, un poquito los deja usar, en algún momento les empieza a decir, espera hasta mañana o te cobramos. Con la API es un poco menos restrictivo, o sea, como uno se está conectando a través de la API, que yo, uno le puede hablar un poco más, pero igual en algún momento se corta. Entonces la idea es conectarse a uno de estos modelos a través de la API de alguna de las plataformas. ¿Nos van a poner por token? Esperemos sí, pero esperemos no pasarnos del máximo. Bueno, eso. Hay una cuestión de independencia y de soberanía digital cuando uno usa una API de estos modelos que tiene que ver con, estoy obviamente usando algo entrenado por alguna de estas compañías, bla, bla, bla. Si yo me bajo un modelo propio, tengo más control sobre los datos míos o cosas que le pregunto. Claro, le puedo preguntar cosas como, me salió un grano gigante acá. ¿Qué puede ser? Sin miedo a que Altman se entere de que me salió. Claro, que después en un futuro me empiecen a salir publicidades, crema para granos. No, ¿sabes qué? Hablando de publicidades, estaba mirando, voy a hacer un dato de color. Estaba mirando el otro día, estaba scrolleando alguna red social de esas que te queman la cabeza, y leí un post acerca de cómo es el tema de la publicidad, me pareció súper interesante. Porque, o sea, hasta antes de la inteligencia artificial, ¿cómo funciona la publicidad? Uno va navegando por internet, ahí va mirando su gusto, qué sé yo, y le aparecen los ad pops, estas cosas, porque le van apareciendo publicidad o publicidad de Instagram. Y lo que está pasando ahora es que ahora uno en vez de googlear cuando tiene un problema, ¿qué hace? Se lo pregunta al chat. Entonces ya no tengo que ir a googlear a una página. Entonces la publicidad clásica, en el momento en el que todos dejemos de googlear y empecemos a hablarle al chat, o cuando se vuelva mixta, ya no va a tener sentido. Va a haber una publicidad en una página que está muerta, porque uno está preguntando a la GPT. Entonces los tipos que están ahora, están haciendo publicidad, están pensando cómo corno arreglar ese tipo de cosas, y parece ser que ahora están pensando en que o sea, como los modelos estos se entrenan con internet y como les mostramos, están pensando en hacer publicidad para modelos de lenguaje, para gente. O sea, que cuando estás entrenando el modelo, vea la publicidad y como que te va, capaz en el momento que estás hablando del modelo y te responde, bueno, pero te puedes comprar esta marca de yerba porque es la mejor. Es una locura, o sea, el paradigma nuevo de la comunicación que se abre es realmente demencial, es una cosa que vale la pena pensar y estudiar cómo va a cambiar, cómo va a cambiar todo. Puede ser una tipo, para continuar el chat, por favor, mira esta publicidad de 3 segundos. Claro, sí, eso directamente que si vos estás entrenando a un bicho con publicidad, el tipo te va a responder con publicidad. Digo, sí, esta marca parece que es la mejor porque me apareció 18 veces en la busca. No, es realmente bastante, me pareció súper interesante el tema. O sea, nosotros no hacemos marketing, pero me pareció muy interesante para pensar. Bueno, ejemplo básico de cómo usar un modelo de lenguaje usando una API. Bueno, nosotros vamos a usar Grok. Grok es un proveedor de API y de modelos para conectarse a hablar con algún modelo. No es difícil, está en la documentación. Ahora cuando veamos un poco el collab lo vamos a ver. Lo único que hay que hacer en Python es importar, no sé, el módulo del sistema operativo y instalar Grok y hacer lo que dice ahí, básicamente, y te haces una instancia del modelo con Grok, tenés que crear una API, te vamos a mostrar cómo una API, tenés que escribir y darse una key, te vamos a mostrar cómo hacerlo, y literalmente tocar el botón que dice crear una key. Sí, no, creo que te de cortar. No, ese es el más, parece. No, ese es anterior. En realidad, Grok empezó como, si yo no me equivoco, Modelo aparte, en realidad son Grok empezó como una empresa que hace CPU. Sí, hace hardware especializado para el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial. Eso así. Y después lo que sí tiene su plataforma es la capacidad de acceder a otros modelos. Pero ellos empezaron con algo muy grosso, que es algo que también es muy interesante, que tiene que ver con cómo optimizar hardware para entrenar modelos de lenguaje y para hacer mejor y una diferencia más rápida. O sea, es muy interesante. A mí me parece súper interesante, no puedo hablar a todo el mundo que tiene que parecer súper interesante. Gustos personales, pero ellos como que tenían de ese palo. Entonces, en un momento, si vos creo que ellos tienen la página para darle así a Grok, vas a ver que funciona mucho más rápido que responde una velocidad zarpada. Pero no tiene que ver con Twitter, hasta donde tengo entendido. En el Twitter de Fonkai tiene que ver con el más o más malvado. Claro, interesante. Bueno, ¿cómo nos conectamos? Son 5 líneas de código conectadas a un modelo de lenguaje, donde dice roles, es lo que seríamos nosotros, el usuario, se le puede agregar más cosas, se le puede agregar contexto, se le puede agregar un montón de cosas. El content es el mensaje. El content es el mensaje, y ahora vamos a ver cómo hablar. Pero es súper sencillo, realmente es muy fácil. Si ustedes en algún momento no quieren pagar GPT-4 y necesitan usarlo mucho, capaz esto les sirve porque la API, como les dije antes, les da mayor cantidad de toques para hablar al conectarme sin ningún frontend, más barato. Entonces pueden hablarle a GPT-4 a través de su consola de computadora y capaz lo deja hablar más tiempo. Esto depende de la reflexión de la manera de hagas. Cobra por request. Cobra por como ya le algo que le escribas, cuando te quede de texto. Cobra por cuando te quede algo de texto. Vos puedes, de acá tenés mucho más control porque puedes bajarle la temperatura al modelo, o sea, decirle que darle la máxima cantidad de caracteres con la que pueda responder por request que vos le haces. Ahora el modelo de lenguaje del frontend también puede ir explicando eso, pero acá es como
programás vos. Bueno, más entonces ya te pongo un monumento, te pongo la literatura de diferencia, como tenés más control. Como todo, tenés que tener más conocimiento, tenés que saber metodología, tenés que, o sea, mínimo te da tu vida para programar. Todo tiene un trade-off. El otro es más sensible. Entro a Google, le digo cabeceo el teclado y me responde algo. Es más fácil. La cantidad de los recuerdos que por programa, Acá no. sí, acá, por si me paso de esta computadora a esa. Es por la key. Por una llave que te La da. key es la que controla la cantidad de requests que vamos a hacer por día. O sea, si vos te cagas, siempre para hablar con estos modelos, vas a ir con una key. Entonces ya está, estás abrochado ahí. Tengo una clave. Cambiate de computadora si quieras, pero tenés que cambiar la clave para que. O create 20 Gmails. Claro. También. Tiene un repositorio de claves. Igual te ven por la IP, básicamente también. Así que no es recomendable. Bueno, No es que yo lo haya hecho. ¿qué es un agente entonces? Acá tenemos un mini chiste, lo que le dijimos en la primera clase, un agente es un for loop, básicamente, donde yo voy implementando funciones. La idea del agente es que vamos a tener un modelo de lenguaje y lo vamos a usar ese modelo de lenguaje para accionar ciertas cosas. Si ustedes a GPT le dicen, che, entrá a Google, dígame tal cosa, ahora tiene la opción especializada del Private también, pero yo le digo, entrá a mi navegador, entrá a mi, entrá a mi Facebook y lo viate, esta es mi clave, no lo puede hacer. El modelo no puede hacer eso. Es un modelo de lenguaje, no puede responder texto. Entonces, la idea es que los agentes es al modelo de lenguaje incorporarle funcionalidad, que pueda ejecutar cierto tipo de acciones. Bueno, ahora, Time-Face es el que tiene el MCP para que la gente pueda usarlo. ¿Lo viste? Yo tengo que quién está con Google. Bueno, o sea, Andrés trajo un agente en particular que está codiado, está subido a HiFace, que es una página en particular. Ellos hicieron un agente que vos le das indicaciones y entra a tu navegador y va al que vos quieras, y hacer Facebook si querés. Está bastante simpático. Bueno, la idea de los agentes, entonces, lo cualitativo respecto al LLM es que usa un LLM para ejecutar ciertas acciones que antes no podíamos hacer. ¿Sí? Como que, bueno, nuestra idea principal ahora es consultar materias o generar, no sé, consultar trámites de la facultad. Todo eso lo vamos a poder hacer usando un agente. Entonces, este es el uso común de ChatGPT, lo de toda la vida, lo que ya dijimos, tengo un usuario, tengo un LLM, me responde cosas, tiene ChatGPT todo, arréglatelas. La idea es que ahora nosotros podamos empezar a tener más funcionalidad. Y el mundo de los LLM, la verdad que eso es bastante groso, porque se empezó a estudiar cómo hacerlo, y el tema de los usos agénticos está bastante copado. De hecho, abre las posibilidades para un sinfín de cosas. Y lo vamos a usar para este tipo de cosas, como para hacer investigación, para responder a hacer una consulta en base de datos de materia, para responder trámites. Toda esa es nuestra idea para el proyecto de Exactis, que podamos hacer todo este tipo de cosas. A los que no vinieron la clase pasada, todo esto surge de la idea de poder armar un proyecto con alguna gente en particular que sirva como asistente estudiantil para la gente de esta facultad. Si uno quiere consultar cómo hacer un trámite, que te pueda guiar. Si uno quiere consultar materia porque no sabe cuál es la página porque ya no sabe ni cuál es la página de consultar, también se lo puede consultar en texto y lo hace, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. O como por ejemplo una amiga la vez pasada preguntaba, ¿dónde queda el aula Federman? No me acuerdo. Claro. El chat, de alguna manera te puede pasar una foto, mira, es por acá. ¿Cómo llego al aula 11-11-11 que hoy tengo la clase del taller de datos? No me acuerdo. Bueno, ahí te dice cómo llegar, etc. Claro. Entonces, ya vamos terminando con esto. Esta es la anatomía de la gente. Básicamente, fíjense que está bueno para tener en cuenta cómo va a funcionar. Tenemos algún usuario, alguna prompt barra tarea que quiere completar. La gente lo que tiene como funcionalidad es que tiene un LLM para usar, esa parte es fundamental en toda la estructura de la gente. Tiene que poder interpretar texto, la tarea que yo le pido es el texto con el LLM. Lo interesante del LLM es que puede decidir sobre las herramientas. Las herramientas se las vamos a pasar por funciones. Uno va a escribir funciones que quiere hacer sobre su sistema, puede ser que Python, puede ser cualquier lenguaje, Python es más estándar ahora. Por ejemplo, crear una carpeta en mi directorio, buscar en internet, hay que ver cómo podrían esas funciones, pero básicamente es, en Python entonces se puede hacer, usar algún módulo y ya podés entrar a internet, podés tener una carpeta, podés hacer lo que se te ocurra, y la idea es pasarle esas herramientas al modelo de lenguaje. Entonces yo solo interactúo vía texto. Hola, ¿cómo estás? Quiero hacer una carpeta en mi carpeta de descargas. Tuki, te hago una carpeta, voy a pasarme todo lo que PDFs de mi carpeta ahí. Tuki, lo paso para allá. Bueno, así las tareas son mucho más complejas también. Y lo ideal sería que tenga memoria, la idea de poder ir ampliando la cadena de contexto y las acciones que va tomando, así recuerda todo lo que hizo y más o menos y nos puede ayudar mejor. Sí. Estas herramientas son fijas, entonces solo las puedo dar de mano, o el técnico puede Las tools, diseñar sus. no, hay dos maneras. Las tools las tenés que godear vos. Sí. Lo que hacen, porque fíjate que los modelos de lenguaje, como charlamos al principio, lo que hacen es procesar lenguaje natural. Yo les paso un prompt de texto y el chabón me devuelve un prompt de texto. En el medio también pueden hacer cosas. Entonces, ¿cuál es la idea de usar de los agentes? Es que ahora los modelos de lenguaje están entrenados para que si yo les paso específicamente cómo es mi función, se la describo bien, le muestro los argumentos que tiene, le muestro el formato que tiene, están entrenados para entender que eso es una función de Python y la pueden ejecutar. ¿Sí? Entonces, pero necesitan que yo les pase mi función para poder ejecutarla. Porque, ¿cuál es el ejemplo clásico que ahora los modelos funcionan mejor, pero antes capaz tenía problemas? Lo que dijo Andrés. ¿Qué pasa cuando tengo una tarea para la que yo no estoy entrenado? ¿Qué pasa cuando yo quiero, te digo, bueno, ¿cuántas R's tiene la palabra
Extraver, no se puede hablar de qué importa. Extraver, y yo no estoy entrenado para eso, ¿cómo te respondo? Bueno, alucino. Bueno, y sí, ¿qué pasa cuando vas a veces en la que no estoy entrenado y no quiero que alucines? Bueno, te entreno para que vos entiendas cuando te paso un formato de función, ¿sí? Entonces, si la gente no está entrenado para una tarea en particular, pero está entrenado para entender formato de texto que le estoy, o sea, está entrenado para entender que yo le paso una herramienta extra por el cual puede ejecutar esa tarea, entonces me empiezo a sacar de encima el problema de que alucine. Lo puedo guiar para que haga lo que yo quiero que haga, que en principio no estaba entrenado para eso, pero que sabe cómo ejecutarlo porque yo le doy un extra. Y digo, che, mirá, te estoy dando una función que hace lo que yo necesito que hagas, ¿sí? Ahora, el modelo tiene que estar entrenado para saber reconocer esas funciones, saber reconocer cuándo le estoy pasando una función, cómo usarlas. Entonces, ahí un poco empiezas a resolver todo el problema este de que no alucine. Es difícil porque, igual a los agentes, hay que, primero, que darles bien la función, hay que escribirla bien, y segundo, tiene que estar guiado, porque si es una tarea que el chabón no sabe hacer, tiene que saber que puede ejecutar la función, porque si no te va a chafar, si no te va a meter palomo, te va a decir, vale, no sé, invento algo. Si no puede reconocer que tiene que usar la funcionalidad. ¿Sí? Bueno, la idea es la siguiente, tenemos un collab de medio simple para mostrarles cómo se va a usar algunas de estas cosas. Si quieren, podemos parar 5 minutos. Creo que venía alguien. Estaba viniendo un cafecito. Sí, va a traer un poco de café por si quieren tomar algo, 5 minutos, y ya les mostramos después, media hora más como mucho, cómo funciona esto en código, cómo buscar una app, una key, conectarse y ejecutar un agente súper simple. En Colab lo vamos a hacer. Y con eso ya terminamos. Digo, como que ya nos queda la última clase de RAL y no mucho más. Y hacer el proyecto de Exact. Y sí, a los que se quieran sumar al final, ya estamos armando el proyecto de Exact, en el lunes un poco, pero nada, estamos empezándolo, así que todos los que se quieran sumar están bienvenidos. ¿Sí? Bueno, en 5 minutos retomamos acá y les mostramos un poco cómo, si quieren, se fue Yaka. No, les quería mostrar el collab para que lo tengan a mano. Bueno, el collab igual todos tienen Estoy compartiendo en los posts de las Focus, el link. el link de... Se va a ver un archivito que se llama link datos con el link del colabor. Buenísimo, así que pueden entrar de la compu ahí. Ahora vemos cómo entrar más se les dice. Pero la idea igual es que ustedes entren con nosotros a bajarse su propia key para que vean cómo crearse una key y ya se puedan conectar. E incluso con solo con Python local, la computadora y con la clave podemos trabajar también. No hace falta que estén collab. Yo digo collab para que lo tenga todo el mundo, pero se puede crear. Bueno, ahora en 5 minutos nos vamos. Sí, obvio. Vamos un minuto de preguntas y ahí nosotros vamos actualizando. Ahí está la primera clase y la segunda clase va a estar diapos, códigos y la clase. Así que sí, o sea, a lo mejor va a ser que si lo perdés algo, que me pidas porque ahí va a estar todo centralizado. Si quieren, vayan entrando, si quieren chumear, vayan entrando a la página de Grok con Hub, piensen si tienen que entrar con alguna cuenta de Google o algo, porque ahí vamos a sacar la clave para usarla. Que sigan en la parte, pongan en Google Grok Keys y les va a aparecer. Que si quieren entren a la página de Grok y pongan Grok Keys y van a ver que hay un momento que dice pedir keys. ¿Cómo lo vi? ¿Ponéis Grok? Sí, algo así tiene que ser, chicos, miren. Vienen acá, ponen Grok Keys de las keys, no de... API Keys. Y acá les va a aparecer Grok Cloud y pongan en donde dice API Keys. Keys de llave, no de besos. Y van a tener que loguearse con Google o con GitHub. Utilizamos a Grok para que me robe todo. ¿Sabes si está en la organización? No lo usé, es bajo. ¿Está en el sabes? ¿Sí? No, te lo compartió a vos. Pero... ¿Cuánto correos? No, otra vez. ¿Clases? ¿Será? ¿Cómo se llama el reporte? Un bolillo. Poné Yakachuri. No me sale. Agustín. Yo lo acepté, pero no me acuerdo, no me sale. 19 email. 3. Aquí está en el escritorio el link del colabor. Hacemos así ya. Así lo terminamos, lo liquidamos. Sí. Le vamos a mostrar rápidamente. Supongo que ya entraron a Google, que ya vieron cómo se hace. Nada, si alguien tiene un problema, diga, lo vamos a ver ahora aquí, por Sí. si se quedaron atrás. Y bueno, Pero, o sea, fíjense una cosa, al final del collab hay algo que quedó incompleto, que lo vamos a completar después cuando lo subamos, que tiene que ver con agentes locales en collab. Que es un poco lo que les decíamos al principio, esto de tener un agente local. Bueno, nosotros nos vamos a manejar ahora toda la clase con la API, pero en Hugging Face, en Hugging Face, ellos tienen estos tipos de modelos cargados y hay muchos que se pueden correr en Colab. O sea, no hace falta bajármelo a mi computadora, sino que te lo deja bajarte, como que te baja la gente en Colab y corres localmente un modelo en Colab. Todo eso está muy bueno, está muy copado. No llegamos a incorporarlo, se lleva un poco del scope de la clase, pero cuando subamos el Colab completo, lo vamos a hacer con un ejemplito de cómo cargar un modelo local al Colab y usarlo para responder algunas cosas.
De ahí nos ahorramos la parte de usar una key, de conectarnos con una key y todo eso. A ver, comentario, Hugging Face es como un repositorio grande de algoritmos de Machine Learning. Hay varias cosas aquí de procesamiento natural del lenguaje. Están herramientas, aquí están las diferentes tareas que se pueden hacer. Generación de texto, any-to-any, digamos, audio a texto, texto a audio, imagen a descripción. Está buenísimo. Hay un modelo que vos le escribís y te habla. Claro. Está muy, muy zarpado. Entonces hay un montón de modelos aquí para diferentes tareas. Están la cantidad de parámetros que tienen los modelos. Esto es importante saberlo porque en base a la cantidad de parámetros es el hardware que tienen que tener para ejecutarlo. Modelos muy grandes van a tener que tener mucho hardware, que dudo, muchas tarjetas gráficas. Y están las librerías que se usan para este tipo de cosas. PyTorch, que son librerías optimizadas para hacer las operaciones de entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial. Y capaz más adelante, para la segunda mitad del año, en el taller, podemos armar un workshop de 3 clases también de cómo funciona más en detalle un LLM, pero a nivel técnico, cómo codearlo en Python. Codamos un LLM. Y la mejor manera de aprender es armarlo por uno mismo. Así que capaz, si hay gente y está a la discusión, o sea, para eso hay que usar mucho PyTorch, hay que aprender cómo usar PyTorch. Bien. La posibilidad. Más allá de las librerías, aquí están las aplicaciones. Esto llama CSP, es lo que les decía Emi, son modelos grandes optimizados que tienen una cosa que se llama pruning, que básicamente es sacarle pesos, sacarle cosas, recortarle cosas y optimizarlos en CPP, porque es en C++, el lenguaje de programación. Está Olama, que es la herramienta para correr modelos de lenguaje artificial en su computadora local. Pueden correr tanto en CPUs, o sea, sin necesidad de tarjeta gráfica. Pueden probarlo con modelos como Llama algo, se llama también Llama 3.7, no sé, una cosa así. Y hay un poco más de aplicaciones que no sé qué son. Y estos de Inference Providers son como warehouse, creo que se dice warehouse, lugares donde esta gente tiene muchas tarjetas gráficas, por así decirlo. Es un centro de cómputo que presta servicios de tarjetas gráficas. Ellos lo que les dan es una API donde ustedes pueden ingresar y seleccionar un modelo que va a estar corriendo en tarjetas gráficas de ellos. Obviamente les cobran por uso o por tiempo de uso, pero son proveedores, por si no quieren contratar a ChatGPT o cosas así. Aquí están modelos para diferentes cosas. Está bastante completa la página. Lo que les decía de mí es que acá, cuando ustedes entran a un modelo y, qué sé yo, ponemos any-to-any, alguno habrá, no sé cuál, que te permite correrlo en Colab. Vamos a ver, los de Gemini me parece que se pueden. ¿Alguno de GPT? Aquí, mira, por ejemplo, aquí si entran al modelo, pueden ver una descripción de lo que hace, no sé qué hará, Visual Understanding. Claro, lo que tiene es importante, los modelos estos, no es como ChatGPT o como Cloud, uno entra y le pregunta a cualquier zaraza. Depende del modelo que entres, está más entrenado para una funcionalidad o para otra. Ayer estábamos descargando un modelo y le preguntamos algo y nos dijo 3. Claro. Estaba bien, era lo que tenía que decir. O sea, no entendíamos bien por qué estaba tirando un 3-3 y era porque el modelo estaba hecho para hacer embeddings de palabras y todo rápidamente y servía para eso. Nosotros le queríamos preguntar cuál es la capital de Francia y el chabón solo sabía hacer embedding. Entonces, no servía para nada, no servía. Entonces, bueno, es bueno verlo. Hay de todo. Hay algunos que sirven para leer imágenes, otros que sirven para el tema de los textos y de audio, etc. Para explorar está muy divertido, Jaime. Sí, explórenlo. Aquí, como les decía, si ustedes se meten al modelo y buscan aquí Notebooks, aparece esto Google Colab, donde pueden correrlo en un Colab, me parece, con un poco más de configuración, no sé. Sí, eso lo vamos a agregar después el paso a paso porque hay un pequeño detalle que hay que agregar, pero en principio ponen Google Colab y te manda el código que hay que poner. Bueno, vamos ahora con lo último de la clase. Vamos a esta cosa, a esta página web, a esta URL, console.grok.com, en particular a KISS. Vamos de vuelta desde cero. Sí, ponen Google, yo pongo Grok. Vamos simplemente Grok. Vamos Grok, Enter. Aquí abajito aparece API Keys, que es donde queremos ir. Aquí Emi ya se logueó, pero ustedes se pueden loguear con su cuenta personal. Y directamente ponen Create API Key. Aquí ustedes crean una API Key. Un nombre descriptivo, no sé, para lo que lo quieran usar. Vamos a poner pruebas exacti o pruebas lo que sea. Bueno, no pasa nada, pueden tener múltiples. La copiamos, la guardamos en un lugar seguro. ¿No tienen notas acá? Se hizo la luz. Notas. ¿Puedo abrir esto? Sí, no hay nada, está recién formalidad. Bueno, mejor. No, ¿qué es esto? No, eso no. Esto lo dejo aquí porque una vez que cierren esto, se elimina, digamos, no pueden volver a verla y tendrían que crear otra. Una vez con esta API, Igual la otra ya está puesta en el pedacito, la otra base. Bueno, ahí eso fue para crearla, ya está. Una vez con la API vamos a hacer el hola mundo de la request para los LLMs. Primero que nada, fíjense de haber corrido este comando, pip install grok. Básicamente lo que hace es instalar las librerías de Python para comunicarse con Grok. O sea, es algo que está muy masticado para que uno simplemente tenga que poner este formato de mensaje. Si todos se loguearon al Colab, están probándole prompts a lo loco, y están usando mi kit, que es lo que hay que hacer,
muy probablemente en algún momento sature la cantidad de tokens. Así que ahora, ¿creen ya aquí prueben con la de ustedes? No, ¿sabes que no? Seguí con 8. Nadie está usando de aquí, así que. Creo que hay como las que pusieron en el escritorio no es el ¿Qué dice? escriban con una introducción de la universidad. Porque. Ese es el de Agus, sí. Es el de Agus, ese. No Sí. sé por qué está puesto Agus. Porque me parece que el QR. Ok. ¿En el QR de las diapos? Está bien. No, ese, bueno, pueden seguirlo, pero en realidad este es el collab que importa. Todavía no está subido a ningún lado. Pero la idea es la misma. Ahora se lo vamos a pasar cuando lo pueden pasar. ¿Están en el grupo de WhatsApp? ¿Están en el grupo de WhatsApp todos? ¿Quién no está en el grupo de WhatsApp? Si quieren sumar, y ahí lo pasar por ahí. Lo paso ahora. Para ahí lo sumo. ¿Puedo abrir tu WhatsApp? Por ahí lo sumo yo. Bueno. Pasa toda mi privacidad. Yo lo sumo de acá. Pero tengo que pasarte el link. Pasarlo bien ahora. Si lo tenés en tu computadora. A ver. Yo estoy en el grupo se llama Exacti, ¿no? ¿Quién no estaba? El siguiente semana. El nombre, el número, por eso tiene que hacer datos en apellido. Mi apellido justo. ¿Cómo se llama? A ver. Bueno, vamos a empezar la grabación. La idea de esta grabación, voy a ver acá mientras grabo y después voy a cerrar esto. La idea de esta grabación es complementar un poco la grabación que hicimos de la clase de agentes que se nos cortó justo cuando estábamos por streamear, o estábamos mostrando cómo funcionaba el collab. Así que lo que vamos a hacer es agregar la grabación aparte. Vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que ya vimos en la clase, pero en código. Y la idea es un poco ver, le agregamos un poquito más, que tiene que ver con agentes o modelos locales, el lenguaje, cómo corre un modelo local, y cuando nos referimos a local, como habíamos dicho en las diapos, significa no depender de una API. En este caso vamos a intentar correr algún modelo en Colab. Les voy a dejar para que jueguen un poco, porque depende mucho de si ustedes tienen una GPU, si tienen CPU. Nada, va a haber todo un trabajo de mirar qué modelos sirven y cuáles no. Es un poco más complicado, pero la idea es que tengan como una mini intro y que puedan ustedes mismos correr los modelos que les vaya sirviendo. En este caso, local para nosotros va a significar correrlo en Colab. Colab es como va a ser como va a ser de cuenta de nuestra computadora, pero todo lo mismo que hay en Colab va a poder ser en subcompus. Así que vamos a darle, vamos a avanzar entre todo rápido. Así que esta es la parte de LLMs y agentes. La idea de esta parte es mostrar cómo es un agente muy sencillo, cómo se construye usando un LLM. Al principio no vamos a usar ningún framework para hacer un agente. Lo vamos a hacer a mano. Después hay bastantes frameworks o también librerías para poder hacer agentes en Python. En este caso vamos a mostrar después, por ejemplo, el de Small Agent de Hugging Face. Pero bueno, vamos a empezar sin ningún framework en particular. Lo que vamos a usar es Grok, en este caso que es un inference provider. Voy a cerrar esto por acá. Ahí va. Lo que vamos a usar es Grok. Les voy a mostrar un segundo qué es Grok, o si alguien no sabe qué es Grok. La idea es que ustedes para correr esto pueden hacerlo, pueden usar OpenAI o lo que quieran, pero la idea es que para usar Grok ustedes van a tener que tener una cuenta. Pueden loguearse con su cuenta de Google y entrar a Grok Cloud. Van a ver un poco acá, pueden jugar un poco, ir al playground. Lo importante va a estar acá en las API keys. Van a ver que yo tengo 2 creadas, estas son las pruebas que vamos a estar usando. Pero bueno, acá hay cosas para ir jugando. Por ejemplo, ahora esto lo vamos a ir viendo. Acá está la documentación y bueno, pueden ir viendo qué modelos hay. Ven que es un inference provider, significa que les da distintos modelos de lenguaje y ustedes pueden probarlos. Ellos les dan como la computadora para que lo puedan correr. Entonces, para eso vamos a necesitar en Colab instalar Grok. Y vamos a necesitar, como dice acá, ir a la página de Grok, console Grok, y ir a las keys. Básicamente ponen, como hice yo, Grok en Google, van a API keys y se crean una API key. No es muy difícil. Esta la tienen que guardar, le ponen un nombre, le dan crear y literalmente les va a crear una API como me creó a mí una acá. Bueno. Van a ver que, bueno, acá está la documentación, por si quieren ir a testear la documentación. Decimos que sí, que queremos verla, y van a ver cómo se crea. Realmente la idea es que ustedes la API, la key, esta con la que vamos a usar Grok, tiene que ser algo secreto, no debería estar puesto directamente en el código. Yo acá la puse en código por una cuestión de comodidad, después la voy a borrar igual aquí. Pero la idea es que ustedes... Estoy viendo unas cositas.
La idea es que ustedes guarden su key en alguna variable de entorno en su computadora y la carguen desde ahí. Bueno, como dice acá, ustedes la deberían cargar desde una variable de entorno. Entonces, ¿cuál es la versión hola mundo de los LLMs? O sea, ¿cómo nosotros podemos interactuar con algún modelo de lenguaje que nos responda como si fuera ChatGPT, pero usando Grok, la API de Grok? Bueno, la API key que yo la puse acá, que acá está puesta, se puede ver, que esto debería ser secreto, después la voy a borrar, nos va a servir para interactuar con el modelo que nos provee Grok. Entonces, fíjense que esto lo saqué directamente de la documentación, de cómo conectarse al modelo de Grok. Ustedes van acá, van a la documentación, Quick Start, y les dicen, se importan Grok, instancian el modelo, la conexión con Grok a través de la API, se la tengo que pasar, yo acá se la paso directamente, API key, que es la que definimos acá, y lo que hay que instanciar es esto, el client chat completions, create. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, acá. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá le tengo que pasar algún mensaje con el rol que en este caso va a ser el usuario, vamos a ver que después se pueden agregar más roles, y le ponemos algún mensajito, ¿sí? Y le tenemos que especificar el modelo también. Entonces, un poco lo que copiamos, está copiado directamente de la documentación de Grok, y este print chat completion lo que hace es darme el mensaje al final del día. Yo le tengo que pedir que me lo devuelva. Entonces, si corremos esto, vamos a correr un poco y nos va a decir, yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la importancia del modelo de lenguaje? Está en inglés, así que lo voy a responder en inglés. Los modelos de lenguaje, Fast Language Models, are crucial in various applications, soluciones para varias aplicaciones, particularmente en NLP, que es lo que vimos al principio de la clase, y inteligencia artificial, la importancia, bla, 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 y bueno, procesamiento en tiempo real, eficiencia, bueno, improve accuracy, etc. Chamullo, no importa demasiado. Bueno, con esto podemos usar nosotros el modelo de lenguaje. Yo le pregunté esto, pero lo ideal sería que ustedes básicamente escriban un mensaje, se pueden copiar este template, la cantidad de mensajes que ustedes quieran, y le pueden ir preguntando cosas con alguna ventana. ¿Sí? Y pueden ir cambiando el modelo. Este es el modelo, no sé, estándar que viene en la documentación. Con esto ya están conectándose un modelo de lenguaje a través de Python. ¿Sí? Ya no tienen que usar más ChatGPT a mano. ¿Cuál es la idea de la gente? La idea de los agentes es que podamos usar esto que se llaman tools, o sea, herramientas, ¿sí? Para que les pasemos a los modelos de lenguaje. Entonces, en este caso, Grok nos provee de una tool en particular, que es Compound Beta, que básicamente lo que hace es ejecutar una función de Python desde el lado del servidor de ellos. ¿Sí? No la tenemos que codear aparte nosotros, ahora vamos a ver cómo va a ser cuando codiemos una parte, pero este Compound Beta te permite hacer eso como una tool integrada y te permite ver el clima en general. Porque, ¿qué pasa si yo le pregunto, por ejemplo, acá al muchacho, qué pasa si hacemos un nuevo mensaje? Lo que les decía es que directamente pueden venir acá y decir, sino para no acordarse todo el tiempo. Bueno, para no tener que recordar todo el tiempo cómo es. Vamos acá, ¿qué pasa si yo quiero poner un nuevo mensaje? Que sea este mensaje que está acá. Es literalmente lo que le vamos a preguntar acá. ¿Cuál es el clima en Tokio? What is the weather in Tokyo? Bueno, entonces corremos un mensaje que sea este, vamos a ponerle mensaje Tokio, no importa el nombre. Y ahora le pedimos al modelo, que ya está instanciado, fíjense que el modelo ya lo corrimos. Entonces lo que deberíamos decirle es esto mismo. Vamos a copiarlo todo de paso. Pero en vez de poner esto acá, vamos a poner directamente nuestro mensaje. Exactamente, esto acá. Bueno, ¿qué nos va a devolver? Bueno, este modelo es bastante interesante, no termina de alucinar. Te dice que no es capaz de decirte cuál es el clima en Tokio, pero te tira los patrones de Tokio del clima. Interesante, porque hay algunos modelos que alucinan, que te van a inventar un clima, te van a decir, bueno, nada, el clima es tanto, y es mentira, no saben cómo, no tienen manera de saber cuál es el clima en Tokio actualmente. Entonces, ¿cuál es la idea de tener una tool? Por ejemplo, en algo muy sencillo, es literalmente esto, poder saber este tipo de cosas que un modelo no está entrenado para saber. Por ejemplo, cuál es el clima en Tokio. Pero que puede saberlo usando alguna función específica que busque alguna API de clima de Tokio o el clima en donde sea, y que pueda saber este tipo de cosas. Entonces, la idea de acá, esta es una imagen, es que si nosotros ponemos en el modelo Compound Beta, viene ya con esta tool incorporada. Entonces, fíjense que ahora volvemos a crear la instancia, le decimos cuál es el clima en Tokio, le cambiamos el modelo, le ponemos Compound Beta, y le voy a pedir que me responda ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando cambio el modelo? Bueno, vamos a correr esto. Va a tener ruido, perfecto. Y te dice, el clima en Tokio is misty with a temperature of 28 grados. Bueno, la pregunta es si eso es así o no, podemos intentar corroborarlo, así nos mintió. Por ejemplo, ¿qué pasó? Vamos a hacer la llamada, estamos presentando, estamos grabando. Claro, porque como soy el único, me tira un warning. Bueno, perfecto. Sí, seguimos acá, estamos dando una clase. Vamos a seguir. Bueno.
Esto está generado por la IA de Cloud, de Google. No sé si confiarle mucho, pero la IA es venir a algún lugar que realmente tenga el clima de Tokio. Por ejemplo, acá. Dice que hace 27 grados. A ver que nos devolvió nuestro modelo. 28. Bueno, bastante. No le pifió tanto. 86 grados de humedad. Bueno, bastante bien, ¿no? O sea, no alucinó. Bueno, hay cosas que pueden chequear de las nubes y bla, bla, bla. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es mostrarles que el modelo puede usar una función que acá no la estamos viendo, porque el modelo está preparado para correrla localmente en su servidor, pero puede usar funciones externas a él mismo y darnos información precisa de cosas que si no podría saber. Por ejemplo, el clima actual en Tokio. Entonces, la idea es acá, con Completion Choice Message, podemos saber cuál es exactamente la función que ejecutó. Entonces, acá nos va a decir que para esta query, o sea, para lo que le pedimos, que es el clima en Tokio actual, lo que hizo fue buscar acá, en esta API, Weather in Tokyo, que le da toda esta información de acá. Bueno, acá te dice toda la información que tiene, básicamente. Esto es lo que le devuelve la API de la función que usó. Entonces, con eso el modelo lo que hace es, la función, ejecuta una función que básicamente le pega a esta API acá, que se llama Weather in Tokyo, y esta API acá le devuelve, bueno, acá no me dejaron porque obviamente es una API para acceder directamente vía una request HTTP, y esta API le tiró un montón de información, y esa información me la devuelve en formato de texto, el LLM. Entonces acá hay un primer ejemplo sencillo donde nosotros no vamos a escribir una función, sino que simplemente es hacer una técnica de prompting, que es la idea es darle dos prompts diferentes. Por ejemplo, a uno le decimos actúa como si fueras Albert Einstein y en la otra le decimos actúa como si fueras Karl Marx. Esto nos da una idea de cómo nosotros podemos modificar la manera en la que nuestro modelo de lenguaje interactúa con nosotros. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos el System Prompt 1 y 2. Acá tenemos uno más, de Jorge Luis Borges. Podemos usar cualquiera. En este caso, como nosotros ya instanciamos el modelo, vamos a seguir usando la API, la key que teníamos antes. Y lo que hacemos es darle un system prompt adecuado, en este caso, no sé, el de Karl Marx, por ejemplo, o el de Jorge Luis Borges, o podríamos meter alguno de estos también. Este de Karl Marx está repetido, pero podríamos decirle a todo como el Einstein. Y le hacemos una pregunta, que es que responda a qué piensa de la inteligencia artificial, y acá directamente hacemos lo mismo que antes. Llamamos a algún modelo, en este caso el Llama de 8 billones de parámetros, y ahora en Message lo que hay que ponerle son dos cosas. El rol de usuario es con el que le pasamos la pregunta al LLM, que es la pregunta que queremos hacer. Y el system es un prompt de contexto. En este caso le podemos agregar el contexto que nosotros queramos. Por ejemplo, este prompt personalizado. Le estamos pidiendo, si estamos pasando el prompt 2, que actúe como Karl Marx. Cuando corremos esto, nos responde, no soy Jorge, soy Karl Marx. Bueno, pueden leerse la respuesta. Y va a tratar de imitar. Bueno, acá tiene un kanji japonés, alucina un poco, pero va a tratar de imitar a la forma en la que habla Karl Marx. ¿Qué pasa si le pasamos, por ejemplo, solamente el system prompt? Que en este caso sería el de Jorge Luis Borges. Bueno, acá intenta escribir como Borges, obviamente no le va a salir porque Borges es único, is the only one, pero ven que cambia la manera en la que reflexiona. Bueno, se pone más filosófico, más literario, etc. La idea de esta ventana de acá es mostrar cómo cambia el prompt, cómo cambia la respuesta de un LLM cuando lo personalizamos con un prompt personalizado. ¿Por qué? Porque en general, para usar un agente nuestro que use tools propias, en producción lo ideal siempre es tener prompts muy personalizados para guiar a la gente paso a paso en lo que tiene que hacer. Eso es muy importante. Nosotros acá no nos vamos a adentrar tanto en eso, pero cuando cuando pongamos en producción ciertos agentes, la idea es que el prompt, vamos a ver algunos ejemplos de documentación ahora de Hugging Face, de cómo cómo documentar un buen prompt, cómo escribirlo bien es muy importante. ¿Cómo hacemos entonces para definir funciones? Los agentes con function calling, o sea, poder darles a una función de Python que queramos que use. Bueno, en este caso, acá le pusimos la documentación, sí, le pusimos la documentación. La idea acá es que esta tabla de acá nos dice qué modelos tienen tool support, o sea, qué modelos están entrenados para entender cuando nosotros le pasamos una función externa, porque el tool le estamos diciendo alguna función. Eso es importante, porque vamos a ver ahora cómo le pasamos a un LLM una función. Una función es un objeto de Python, entonces si el LLM solo entiende caracteres de texto, si se quiere, o tokens, y te devuelve texto y tokens. Entonces la idea es empezar a pensar cómo hacemos para que nos devuelva lo que nosotros queremos. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. La idea es crear un agente que pueda organizarnos la carpeta de descargas, en nuestra carpeta de descargas. Entonces vamos a simular una carpeta de descargas en Colab. Acá vamos a ver, está nuestra carpeta de Colab. Esto, ¿no? Content, acá está. Entonces la idea es que en Content no hay nada, va a ser de cuenta de como si fuera nuestro contenido. Y acá lo que vamos a hacer es importamos dos librerías necesarias para trabajar con el directorio local. Y la idea es que vamos a crear un camino a descarga, a Content, y vamos a crear una carpeta que se llama descarga. Básicamente acá mkdir crea esta carpeta si no existe. Y si existe, la deja como está. Y lo que vamos a hacer es crear 4 archivos de diferente tipo
simulando como si fuera nuestra carpeta de descarga. Entonces corremos esto, crea nuestra carpeta de descarga, van a ver que adentro tiene apunte, código, foto, un punto .jpg, un punto .py. Obviamente estos archivos no tienen nada, están vacíos, ¿no? Pero lo importante es el formato. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros definamos 4 funciones que nos sirvan para manejarnos con estos archivos. Por ejemplo, en este caso hicimos 4 funciones. Una que se llama listar archivos. Lo importante de listar archivos es que agarra lo que hay en el base directory, ¿sí? Que contiene descargas, itera sobre el directorio y te dice qué archivos hay ahí. En este caso debería decir ahí estos 4 archivos de acá. Tenemos una función que es crear una carpeta para armar una carpeta nueva con el nombre que nosotros queramos. Tenemos una que es mover por extensión y tenemos una que es el resumen de estado, que básicamente nos dice si hay o no hay cosas. Entonces corremos esto y, por ejemplo, podemos correr la función resumen de estado. Podríamos correr otras cosas también. Podríamos correr la función crear carpeta. Y la función crear carpeta, fíjense que necesita una extensión y una carpeta. O sea, no, esto es mover, perdón. Crear carpeta necesita solo un nombre, porque va a crear una carpeta, básicamente. Entonces acá nos recomienda que hagamos una que se llame imágenes, por ejemplo, para la de fotos. Entonces le vamos a hacer caso y vamos a ver cómo lo queremos. Básicamente hacemos esto y tarda un poquito y crea la carpeta de imágenes adentro de descarga, que obviamente no tiene nada. Vamos a borrar. La idea es que nosotros no tengamos que correr esto a mano, sino que nuestro agente lo puede hacer. ¿Sí? Así que, nada, y nos dice que se creó una carpeta. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos eso en Python para que con un agente en particular? Bueno, para eso necesitamos definir las funciones en un diccionario y que estén muy bien definidas. Este es el formato de las funciones. ¿De dónde lo saqué yo? Bueno, lo saqué de la documentación de Groq, básicamente. Nosotros podemos ir a... Vamos a buscar dónde es Agentic Tooling, acá. Se puede leer cómo funciona el Agentic Tooling, te muestran cómo se usa el Compound Beta, pero básicamente también nos va a decir en algún momento cómo tenemos que dar la forma de las funciones. O sea, cuando nosotros queremos codear alguna función en particular, tenemos que poder pasar la función de alguna manera. Entonces, acá no está, acá es Tullius. Tullius, en documentación, nos dice cómo usar, cómo trabajar con una tool. Entonces, acá hay, por ejemplo, un formato de cómo funciona la API de Groq. Cuando uno le pasa a Groq un texto, cómo es que funciona, se lo pueden leer para entender bien por qué hay que pasarlo de tal o cual manera, pero básicamente acá les dicen cómo es la estructura para hacer una llamada de función. Uno tiene un modelo, un mensaje, como es lo que ya veníamos viendo, con 2 roles distintos, y las funciones tienen que estar bien documentadas. En un diccionario tenemos que pasarle tipo función, el nombre de la función, una buena descripción de lo que hace la función, le tenemos que pasar los parámetros que tiene, el tipo de los parámetros que tiene, etc. ¿Sí? Entonces esto se lo pueden leer para entender bien de dónde sale la idea de escribir funciones de esta manera. Obviamente que esto después uno se puede abstraer un poco. La idea de esta clase no es hacer todo ya, pero uno puede abstraerse un poco y armar una función que, aparte, que cuando le paso una tool, directamente me cree un diccionario con estas cosas, y abstraerse y crear una clase después, que cada vez que yo le paso una función la convierta en tool, que eso es por detrás, es lo que hay por detrás de las librerías que usan, que crean agentes, es automatizar toda esa parte para que yo no tenga que estar definiendo diccionarios para cada tool, eso ya queda automatizado en alguna clase. Pero bueno, la idea es que nosotros lo veamos de cero acá, que veamos la construcción de cero. Vamos a ver cómo funciona. Acá, por ejemplo, le vamos a pasar cuáles son las 4 funciones que acabamos de definir acá. Listar archivo, crear carpeta, mover por extensión y resumir el estado de nuestra carpeta. Vean que son estas las funciones. Listar archivo, le decimos lo que hace, no tiene parámetros. Está la de crear carpeta, crea una carpeta y le decimos, fíjense que le estamos diciendo las propiedades. Tiene el argumento que recibe la función es nombre, que es de tipo string. Y se requiere el nombre para poder llamar a la función. Bueno, nada, esto es importante. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, vamos a usar Llama 3 versátil, que es uno de los modelos aceptados por Groq. Fíjense que le voy a decir, sos un asistente que organiza carpetas. Este es nuestro prompt. Es medio flojo, podríamos mejorarlo un poco, pero es nuestro prompt de contexto. Y le decimos, pasar todos los archivos PDF a una carpeta que se llame apuntes. Acá ya no, acá estoy pasando esto como si yo lo escribiera. Yo le podría decir, podría estar chateando con mi agente y decirle, necesito que me pases mis PDFs a una carpeta en particular. Entonces, fíjense que acá no hay ninguna carpeta que se llame apuntes y quiero que pase todos los que sean .pdf. Entonces, va a pasar solamente este, si esto funciona bien. Este toolcalls del final lo que hace es guardar la información de la tool que debería usar el agente. Entonces vamos a correr esto. Perfecto. Esto que está acá lo que hace es, esto llama al LLM. Fíjense que no hizo nada, obviamente no hizo nada, porque el LLM, como les dije antes, lo único que puede hacer es recibir texto y devolver texto. No puede interactuar con mi sistema. Entonces, toda la información de las funciones que debería usar el LLM se guardan en este toolcalls, que es lo mismo que pasaba cuando llamamos a la función clima. Entonces, fijémonos en lo que hay acá adentro. Bien, ya lo corrió. Fíjense, dice chat completion tool call. Vamos a ver lo que llama función y entiende. Fíjense que entiende. Acá hay guardado las tools que deberían usarse. Hay una función que tiene como argumento en su variable carpeta apuntes y que tiene extensión PDF. ¿Sí?
y que tiene el nombre de esta función es mover por extensión, sabemos que es la función que le definimos nosotros, ¿sí? Esta es una. Y después hay otra función que se llama, que tiene como argumento solamente apuntes, que se llama crear carpeta. Entonces el modelo está entendiendo, cuando yo le paso este prompt, está entendiendo que tiene que usar las tools que le pasamos antes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que pasarle el mensaje y aparte de que pasarle las tools que nosotros le definimos. Fíjense que las tools que definimos son estas de acá, están escritas en términos de, están bien definidas, están bien escritas, están bien documentadas. Entonces, fíjense, le decimos, tus herramientas para usar son estas, y la tool choice es automática. Vos tenés que decidir cuál es la que vas a usar, en función del prompt que te paso. Entonces, fíjense que ahora lo que yo voy a hacer acá es escribir un for, le voy a decir, para cada herramienta que haya acá, en el tool calls, ¿sí? Cuando yo open tool calls, hay alguna herramienta. Fíjense que esto literalmente es una lista que tiene, es una lista con estos chat completion message tool call, ¿sí? Hay dos. Lo que va a agarrar es directamente esto de acá, el nombre. Fíjense que lo va a decir acá, tool.function.name. El punto name va a ser esto. Para cada una de estas dos, en este caso van a ser dos, va a agarrar el punto name, o sea, en este caso crear carpeta, y va a agarrar el mover por extensión, y va a cargar los argumentos. O sea, fíjense que el arguments es esto de acá. Entonces tiene que entrar a .function.argument, .function.argument, y los argumentos de estas tools, fíjense que lo cargamos acá. El argumento es, en este caso, la key es el carpeta apuntes y extensión PDF para una, y bueno, el argumento del otro va a ser simplemente el nombre, ¿no? Va a ser arguments, el nombre, apuntes, perfecto. Y la idea es que si el nombre, fíjense, si el nombre de la función es alguno de los que nosotros llamamos es alguna de nuestras funciones, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar esa función. Le ponemos un print para que nos devuelva también lo que hizo, pero la idea es que cuando llamamos acá está ejecutando la función. Entonces, ¿qué dos funciones tiene que ejecutar? Bueno, las que están acá, va a tener que ejecutar la de crear una carpeta. La primera es crear una carpeta, va a crear una carpeta, y la segunda es literalmente, bueno, acá creé sin querer esto. La segunda es mover todos los archivos por extensión. Entonces, fíjense, si corremos esto, nos dice que lo hizo, todavía no aparece, pero si esperamos un poquito, el collab se demora. Ahí está. Crea una carpeta que se llama apuntes y movió adentro de esa carpeta que se llama apuntes el archivo que era .pdf. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros no tuvimos que crear una carpeta a mano y mover el archivo, o no tuvimos que crear un directorio y mover archivo. Lo único que tuvimos que hacer fue armar una función, documentarla bien y pasársela al LLM. Obviamente que uno, para automatizar este proceso, directamente se arma su clase de funciones, lo único que hace es armar una función nueva y después tiene que charlar con su agente, ¿sí? Para que ejecute este tipo de cosas. Pero fíjense que acá nos creó lo que queríamos, ¿no? Perfecto. Bueno, esa es la idea de un agente. Vieron que es muy sencillo. La idea es, yo tengo que usar un LLM que permita, esté entrenado para entender herramientas externas en formato de texto, y me armo esas herramientas externas, las documento bien en función de la documentación de mi modelo de lenguaje y las puedo ejecutar. Entonces vamos a ver un flujo de trabajo normal en un chatbot de cómo uno haría este tipo de cosas. Vamos a volver a mover esto acá. Vamos a borrar la carpeta apuntes. No tiene nada. Y esto acá simplemente lo único que hace es, definimos un chat history para pasarle un contexto, que es lo mismo de siempre. Importamos dos librerías para poder hacer más bonito nuestro chatbot. No se preocupen por eso. La idea es que corra en algo parecido así, para que tenga más, un poco más que sea visualmente más atractivo, no por otra cosa. Se podría correr con un bucle while y nada más. La idea es que lo modificamos un poquito. Entonces, fíjense que para eso instanciamos este tipo de cosas, para que armar una cajita para poder escribirle cosas, y le vamos diciendo qué debería aparecer en esa cajita con un botón, etc. Esto está bastante lindo, para que lo vayan viendo. Y hacemos un display de ese tipo de cosas, mínimamente un UX bonito. Lo importante acá es que definimos una función que sea, que lo que tenga básicamente es lo que nosotros, que sea un chatbot hecho y derecho. Entonces, la idea es, le damos el input, ¿sí? El input va a estar dado por el user input, que es el texto que le ponemos en la cajita. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir agregando al input value, que empieza vacío, le vamos a ir agregando lo que es la instrucción que le vayamos pasando. Entonces acá hay cosas puestas para que aparezca lo que va haciendo el chatbot, pero esto es lo interesante, le hacemos un try y instanciamos el modelo. Entonces, esto es lo importante. Instanciamos un modelo, le ponemos el modelo que queremos, le agregamos el chat history, porque fíjense que acá vamos a tener los mensajes que el usuario va agregando. Le damos las tools, que ya se las pasamos antes, son las mismas de antes, y le decimos elegir la que vos quieras. Llamamos a este tool calls, que es el que guarda las tools utilizadas, y cuando lo guardamos acá, lo que le decimos es, el asistente va a decir qué tool se usa, y acá corremos el agente. Este sería la parte del, esto si quieren sería la parte agéntica o agente, vamos con la agente directamente. Esta es la parte del agente, básicamente. El agente es todo con el chat y la caja de chat, pero lo interesante es que acá está la parte que les mostré antes del bucle for, de donde el agente decide qué hacer. Si la tool que aparece acá, si aparece una tool acá, lo que va a hacer es ejecutarla. Es lo mismo que antes. Si aparece, ejecutala. Si no, no hagas nada. Bueno,
y el asistente nos va a ir diciendo si lo hizo o no lo hizo. Entonces, fíjense, vamos a correr. Acá, esto es las pruebas que hicimos antes, vamos a correrlo, está corriendo. Entonces, tenemos que escribir una instrucción. Nosotros sabemos que la función resumen de estado, ¿sí? Podemos decir, hacer un resumen de estado de mi carpeta. Es interesante que si nosotros no le damos una instrucción bien detallada, no solo en este prompt, sino en el prompt especializado, la gente va a fallar o puede fallar, y es importante que veamos si esto empieza a pasar ahora. Fíjense, por ejemplo, acá, 0 archivos, dice. Entonces, uno ya sabe que está corriendo bien la función, está ejecutando la función listar, que básicamente me dice archivo 0. Está corriendo bien, vamos a chequear eso. La función resumen de estado me tiene que decir no hay carpetas todavía, si no había nada, o que me diga la cantidad de archivos. Bueno, obviamente está fallando, esto es lo que les decía antes, está mal, la está usando mal. Podemos debuguear que está usando la gente. Bueno, no devuelve nada. Vamos a intentar probar alguna de las otras. Vamos a decir una cosa que sea tipo de archivos hay. Bueno, no funciona, efectivamente. No entiende cuando le pasamos eso. Y si le digo créame, probablemente si le digo créame una carpeta así porque es la más directa, créame una carpeta llamada código. Bien, esta sí la entendió, que era lo importante. Fíjense, crea una carpeta que se llama código. Perfecto. Mueve los archivos file a la carpeta código. Así lo mueve. Hacemos su tiempo. Dice que lo hizo. Digamos, esperar un poquito como antes. Bien, ahí lo movió. Excelente. Toma su tiempo, pero lo hace. Entonces, fíjense que estas dos funciones están funcionando como deberían. Cuando yo le paso un input, le digo, créame la carpeta, la crea, mueve los archivos, los mueve. Pero cuando le digo listar archivos, está fallando, empieza a fallar. Entonces le digo, sí, listame los archivos en la carpeta. Esto depende mucho de cómo, bueno, acá por ejemplo, funcionó. Cuando le di un prompt diferente. Los archivos encontrados son apunte, foto e informe. Perfecto. Yo le puse la carpeta código, pero obviamente eso está mal. No sabe entrar a la carpeta código. Lo único que tiene es la dirección base, que es la de descargas. Entonces, en principio está bien. Haceme un... ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado actual? Vamos a ponerlo así. Si lo responde. Código, un archivo. Resumen de estado, claro, porque la carpeta, la de resumen de estado lo que hace es ver si hay carpetas adentro y te dice qué archivos tiene. Entonces tengo una carpeta con un archivo. Perfecto. Entonces esta gente es muy simple. Lo único que hace es... te crea carpetas, las mueve, te dice qué cosas tenés en cada lado y te lista la cantidad de archivos. Fíjense que no tiene ni texto, no tiene mucho texto ni nada, no es que te dice, hola, te voy a mover la carpeta a tal lado. Bueno, eso tiene que ver con cómo nosotros le pasamos un prompt y le pedimos que haga las cosas de tal o cual manera. Para mejorar esto habría que darle un prompt más personalizado, por lo menos, en el contexto, seguramente. Fíjense, bueno, este prompt encima está mal, pero bueno, no importa. Llamada descargas debería ser. Pero bueno, no importa. Lo importante es que funciona y que la idea es que uno puede escalar este tipo de cosas para poderse armar aplicaciones mucho más interesantes. ¿Verdad? La potencia de esto es poder armarse aplicaciones donde uno puede hablar con su asistente y le va modificando cosas de su propio escritorio. Pero bueno, hay que tener muy, muy claro cómo es el pipeline desde que yo armo la función hasta que se la paso a la gente. Ese tipo de cosas es importante, hay que ir testeando en qué se equivoca, etc. Por último, esa era la idea de esta clase, era mostrarles cómo podían hacer un agente simple con un LLM y pasarle algunas funciones muy sencillas. Lo interesante es qué pasa cuando uno usa modelos locales. Los modelos locales son todo un mundo aparte. Acá solo les voy a dar una introducción para que vean el Hugging Face. Realmente son todo un mundo aparte, requieren más configuración, requieren investigar qué modelos sirven para tal o cual cosa. Lo interesante de los modelos locales es que hay modelos de todo tipo, no solo como uno no está atado solo a lo que le da ChatGPT, sino que puede bajarse cualquier modelo de reconocimiento de imágenes, ¿no? De texto o de sonido. Y al ser local tiene la ventaja de que no tiene que pagar, en principio, ninguna API. A ChatGPT, si uno pusiera la API de Grok, en algún momento hay que empezar a pagarla, te va a empezar a pedir plata por usarla. Nosotros tenemos una ventanita gratis, en general nos van a pedir plata para usarla. Lo interesante de los modelos locales es poder abstenerse, o sea, poder correrse de ese lugar y usar un modelo directamente en tu computadora. La desventaja es que, bueno, requiere que vos tengas el hardware necesario para correr la inferencia del modelo. Si te bajas un modelo muy, muy pesado, no lo vas a poder correr, directamente no lo vas a poder bajar o vas a tener un montón de problemas. Entonces esta parte está como medio para experimentar un poco, hay que ir probando cada uno con distintas cosas. Lo interesante de Colab es que te permite, yo acá por ejemplo no hablé de esto, pero ahora voy a hablar, estoy corriendo cosas en la GPU, o sea, Colab te permite correr cosas en GPU, te llevan a entorno de ejecución,
pueden cambiar el tipo de entorno de ejecución, van a ver que originalmente van a estar acá, yo le voy a poner cancelar, pero originalmente están acá, se pueden correr a esta y tienen algunos intentos gratis para usar la GPU, obviamente en algún momento se lo van a cortar, ponen guardar y corren cosas en GPU. Cuando uno empieza a correr cosas en GPU hay que modificar algunas cosas. Entonces fíjense que nosotros vamos a trabajar con una librería, con librerías de Hugging Face. Acá les dejé algunos recursos súper interesantes de Hugging Face. Tienen un curso de LLMs para que lo miren, está muy, muy interesante, muy, muy bueno. Fíjense que tienen un montón de cosas para hacer. Pueden ir leyéndolo y tienen código para ir haciendo distintos tipos de cosas. Cómo funciona la librería de Transformer que tienen ellos, etcétera. Es muy interesante para que lo vean. Y tienen un curso de agentes también, no solo de LLM, sino que aparte tienen uno de agentes, que también es muy interesante, así que se los recomiendo para que lo vean. Fíjense que van a ver algunas cosas que yo saqué de acá. No tengan miedo de usar también ChatGPT y Cloud para ir preguntándole este tipo de cosas. Yo acá voy a instalar la librería Transformers y la librería Simulations, que es la que vamos a usar para correr modelos de manera local. Entonces vamos a instalar esto, en principio, va a tardar un poquito, a veces tarda. No todo lo que está acá va a ser necesario, en principio puede ser que algunas cosas que pusimos acá no sean necesarias, hay algunas que están de más, por ejemplo acá estamos importando algunas tools que no usé, al final DuckDuckGo Search Tool, esta te permite que la gente busque cosas en internet, pero es para que ustedes experimenten, pueden agregarle cosas al Colab e ir experimentando con una gente que googlee. ¿De dónde sacamos los modelos? Importante. Los modelos los sacamos de acá. Bueno, Colab ya deberíamos estar confiando para Talura. Los modelos los sacamos de la página de Hugging Face. La página de Hugging Face, mírenla, revísenla, está muy buena. Si van acá, van a ver que hay documentación, hay de todo. Pero si van a la parte de models, van a ver que hay un montón de modelos. Esto al principio puede ser medio chocante, uno no entiende bien qué pasa. Pero fíjense que acá te dice el tamaño de los parámetros y la idea es que acá pueden seleccionar el tipo de modelo que ustedes quieren. Entonces nosotros, por ejemplo, para hacer un agente que nos responde a cosas, deberíamos tener un text generation y nos va a dar modelos de text generation, ¿sí? Obviamente que acá hay que empezar a indagar porque hay modelos que son muy grandes que una computadora normal no se los va a bancar. Fíjense también la cantidad de descargas que tienen, ¿sí? Acá dice la cantidad de descargas y la cantidad de likes. Pueden entrar a un modelo, por ejemplo, acá está Llama Instruct, Llama 3.1. Podemos entrar acá al modelo a ver qué onda y leer un poco lo que nos dice la licencia. Vamos a leer la licencia. Dice para qué cosas está prohibido. Bueno, acá pueden llenar esto. Y les dice la información del modelo. ¿Cuántos parámetros tiene? Bueno, acá el modelo más grande tiene 405 billones de parámetros. Billones ingleses, pero billones estadounidenses. Bueno, y les da un poco una documentación de para qué se usa, cómo usarlo. Y acá está bueno porque les dice cómo usar el modelo. Eso lo vamos a mostrar ahora. Y fíjense que este modelo acepta el tool use. Lo que pasa es que, bueno, si es un modelo muy grande, bajarlo en tu computadora puede ser pesado. Entonces, el modelo, fíjense que cuando corre con... no, está bien, es Transformer Pipeline, perfecto, está bien. Este está hecho para correr local, entiendo. Tiene 8 billones de parámetros. Struct, y la parte de Struct entiendo que es porque se puede hacer... Ay, se me fue la palabra. Se acepta Agentic Tools. De hecho, vamos a intentar probarlo vamos a ver si fallamos en el intento, pero vamos a intentar probarlo. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Se instaló esto, perfecto. Bueno, corremos algunas librerías que pueden ser o no necesarias. La de Transformer seguro, porque con esta vamos a inicializar los agentes. La de Simulation es necesaria la de Transformer es necesaria para crear un modelo. La de Simulation es necesaria para crear un agente. El code agent de este de acá es lo que nos permite crear un agente. Perdón, me colgué. Bueno, de acá sacamos los modelos. ¿Qué pasa si no tenemos GPU? Bueno, si no tenemos GPU, les puse un mini código para que vean cómo es si tenemos GPU y cómo es si no tenemos GPU. Acá dice optimizado para GPU, pero puede correr sin GPU también tranquilamente. Fíjense que, de hecho, puedo ver acá. Acá nos dice el uso de la RAM del sistema del CPU y la RAM de la GPU. Fíjense que cuando corremos esto tenemos que... Hay varias maneras de correr esto. El tokenizer es importante porque lo que hace es cargar el modelo de ahí y setea cosas que ahora no vamos a usar, pero lo vamos a usar acá porque lo necesitamos. Esto de acá es lo que inicializa nuestro modelo de manera local. Nos trae un modelo que está preentrenado para inferencia. Y lo que hace es descargarlo localmente. Entonces, fíjense que cuando corremos esto, se pone a cargar el modelo. Es un modelo chico así que no debería consumir tanta RAM. Es un modelo, fíjense que tiene 500.000 de parámetros. En principio es un modelo chiquito, entonces nada, la performance no va a ser buena. Pero bueno, está usando RAM de la CPU normal. Lo está cargando en memoria y se lo está bajando. Buenísimo. Se baja los pesos, etc. Buenísimo. Tenemos el modelo. Si tenemos GPU, la configuración es un poco diferente. Fíjense que todo esto es para, vamos a decir, si hay o no hay una GPU disponible, en este caso la de Colab. Nos va a decir el nombre, etc. Fíjense que la idea acá le estoy cargando este de 1.5, ¿sí? Y le vamos a poner, esto de acá es importante para cargar el device, cuando le ponemos el device map, le ponemos CUDA para forzar que lo cargue en GPU. Entonces, fíjense, vamos a probar este ahora. Fíjense, entonces,
ya empezó a usar la RAM de la GPU. ¿Ven? Empiezo a cargar el modelo acá. Entonces sabemos que ahí está disponible, sí. Este es el modelo de GPU que nos da Colab. Esta es la memoria que tiene, bastante potente, pero no está usar. Y acá se va a cargar el modelo. Vamos a ver si le puse un modelo más pesado, tiene 1,5 millones de parámetros. Vamos a ver si la GPU se la banca. Puede ser que en el medio del proceso nos quedemos sin memoria. Así que, nada, estamos probando a ver qué pasa. Fíjense que se toma su tiempito cargar el modelo. La idea es que ahora le vamos a poder charlar a este muchacho. Les voy a explicar un poco cómo funciona, cómo hablarle a un modelo local, en principio de Hugging-Face. Y bueno, vamos a probar esto. Bueno, solo he puesto modelo 1 y modelo 2, pero bueno, ya está, ya cargamos. Ahora modelo va a ser simplemente el de la GPU. Bueno, está pesadito, parece. Pesa casi 3 GB. Fíjense que cómo va cambiando, cómo aumenta el disco cuando lo cargamos. Va por la mitad. Necesitamos su tiempo. Vamos a explorar acá un poco qué tipo de modelos hay. Fíjense, vamos a googlear un poco el modelo que estamos usando nosotros. El modelo que le estoy cargando es este de QN Instruct también. Fíjense que es como el de Llama, nada más que ustedes lo pueden googlear directamente, vienen a Google, lo ponen acá, les va a aparecer la página de Hugging-Face primero. Hay otras páginas para correrlo, pero bueno, nosotros corremos de Hugging-Face. Fíjense que este es un modelo de Alibaba, son los de QN, si no me equivoco. Hay un poco de documentación, les dicen cuál es la arquitectura, número de parámetros, número de capas, etcétera, 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 cuáles son los requerimientos, cómo empezar rápidamente. Es un poco lo que nos interesa a nosotros, va a ser un poco esto. Acá les dicen qué requerimientos de GPU necesitaríamos, detalles de resultados en este blog, bueno, nada, cómo citar esto. Fíjense que bueno, está a punto de cargarlo, capaz tenemos suerte, a punto de terminar. A ver si podemos correr un agente funcional. Cuando yo corrí el de 0,5 parámetros, el de medio millón de parámetros, el agente no funcionaba también, no me tomaba las herramientas que queríamos, etc. Vamos a ver si con este funciona. Si no funciona, nada, lamentablemente vamos a necesitar modelos más pesados. Y ahí está el problema del cuello de botella de los modelos locales, que uno necesita tener mucha capacidad de cómputo. Pero fíjense que acá carga el modelo, te dicen qué dispositivo está y dice cuánta memoria usó, básicamente. Cuánto lleva usado hasta ahora. Interesante. Entonces, fijémonos vamos a fijarnos cómo usar este modelo, en principio, como un LLM completamente normal, o sea, como un LLM simple, como un chat GPT. Entonces, la pregunta que le hago es, por ejemplo, hola, ¿quién sos? Esto es lo mismo de siempre, le paso el prompt. Fíjense que le hago una lista de mensajes, le digo tu rol de usuario, content prompt. Y acá viene una serie de cosas que no son las mismas que antes. Fíjense que aparecen un par de cosas raras. Primero, hay que aplicar un chat template, que es esta cosa de acá. Tokenizar, apply, una cosa medio rara. Uno podría pensar, bueno, esto es muy parecido a lo de antes, tengo que pasarle el mensaje de alguna manera, etc. Fíjense que después tengo que aplicar un tokenizador, ¿sí? Tengo que generar un output específico donde se tenga un par de cosas y tengo que hacer una decodificación de la respuesta. Este tipo de cosas, fíjense que ahora es un poquito más complejo, necesita un poco más de líneas de código que lo que usábamos para un modelo de lenguaje que tenía una API nada más. Cuando tenía una API nada más, vamos a ver, de hecho, cuando solo teníamos una API, lo único que teníamos que hacer era lo que está acá. Le pasábamos un prompt, los que queríamos, uno de contexto y uno de mensaje, y lo único que hacíamos era decirle al modelo, instanciame esto con el modelo que yo quiero y con este mensaje, y me responde. Le pongo print response y me responde. Bueno, ¿por qué ahora tenemos que hacer todo esto? Bueno, podríamos intentar, si quieren, ahora que el modelo está corriendo, se nos podría ocurrir decir, bueno, ya cargué el modelo, entonces yo podría intentar, fíjense, ¿dónde lo cargué? El modelo lo cargué acá en el model. Entonces yo podría intentar decir algo como, bueno, quiero ponerle un prompt, qué sé yo, este. Y ahora me gustaría intentar hacer algo como model.prompt, o podría decir model, inicializame este prompt. Podría buscar algo de este estilo, pero bueno, el modelo nos va a decir, viejo, esto no funciona. Necesitamos hacer un embedding, necesitamos un montón de cosas, esto no está funcionando, le puedo pedir que sea .message. Podríamos intentar distintas cosas, pero no va a funcionar porque lo que necesitamos es literalmente hacer un par de cosas en el medio. Entonces esto va a dar que no va a funcionar. ¿Qué es lo que va a funcionar? Si realmente esto que está acá, ahora les voy a explicar paso a paso qué es, pero la idea es correr esto. Fíjense que por ahora no hizo nada, lo único que me devuelve es una cosa que es un warning que dicen que la attention mask no está seteada correctamente, etcétera, etcétera. Pero en principio, para tener la respuesta, yo lo que quiero es esto de acá, response.strip. Entonces vamos a correr esto y me dice, hola, soy Quen, un asistente de inteligencia artificial creado por Alibaba Cloud y que puedo ayudarte. Entonces, una vez que corrimos todo esto, podemos, efectivamente, obtener la respuesta. La idea es que vamos a hacer alguna función que nos maneje esto automáticamente, porque andar corriendo esto todo el tiempo es una fiaca, pero fíjense que necesitamos varias cosas para que el modelo entienda y se comunique con nosotros. Y eso lo vamos a ver visualmente, perdón. Visualmente lo vamos a ver
más abajo, tengo una parte de las funciones, pero ¿cuál es la idea? La idea es que yo necesito aplicar el tokenizador que ya habíamos inicializado antes, fíjense, que está acá. Por eso se lo cargamos, le decimos qué ID vamos a tener, porque cada tokenizador, cada modelo funciona de manera distinta, tiene su propia manera de generar tokens con el texto que yo le paso. Entonces necesitamos cargar el propio para cada modelo. En este caso tenemos que decirle, le voy a cargar el modelo este de Qwen 2.5 de 1,5 millones de parámetros. Entonces, fíjense que al tokenizer, que es lo que hicimos acá, le decimos aplicarle un chat template a este mensaje, o sea, le vamos a convertir en tokens, y le damos un par de funcionalidades más, pero eso mucho no importa ahora. Efectivamente, convertimos esos tokens, ahora en CUDA convertimos ese mensaje a tokens con este input, esos son los inputs que le vamos a pasar nosotros, nuestro mensaje, y para generar los outputs le tengo que pasar los inputs ID, la cantidad de tokens que quiero generar, la temperatura, me va a decir cuánto va a alucinar o cuánto no, y algunas configuraciones más que por ahora no importan. Y para decodificar la respuesta necesito hacer un decoder, que la respuesta me la da en tokens también, la tengo que convertir a texto. Es un poco la idea de lo que se corre acá. Fíjense que acá lo que voy a hacer, como quiero usar el modelo de agentes, voy a volver a generar las funciones de antes. Esto ahora se los muestro. Lo importante es esto de acá. Esto es un poco lo que yo les mostraba. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso paso a paso en un modelo local cuando yo corro algún input de texto? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo hola, qué tal? Lo procesa. ¿Qué es lo que hace cada parte? Bueno, fíjense, la parte de message lo que hace es, tengo el rol usuario, el contenido de hola, qué tal. Esa es la parte de lo que siempre, lo que pasamos también a cualquier LLM, pero el chat template lo que hace, esta parte de acá, que mostramos el tokenizador del chat template, lo que hace es posicionar estos argumentos medio raros que le dicen al LLM dónde empieza y dónde termina cada frase, ¿sí? Y dónde empieza la parte del asistente, dónde empieza, son como caracteres especiales que van situados en el modelo de lenguaje para ir indicándole cómo tiene que responder. Por detrás de un modelo de lenguaje, por lo general, hay este tipo de cosas. Y la tokenización lo que hace es convertirlo a números. Fíjense que acá, cuando yo le paso este tipo de cosas, ¿sí? Le tengo que pasar este tipo de texto, entonces tiene que convertir todo, inclusive estos caracteres especiales, lo tiene que convertir a números. Es la tokenización, lo que recibe el modelo. O lo convierte en un tensor con números que, bueno, habría que estudiar bien cómo funciona este modelo para entender qué significan estos números. Y al final, por eso se lo pasamos al modelo, fíjense que le pasamos los inputs, la cantidad de tokens. Esto es una configuración para generar un output, el modelo lo procesa y lo tiene que decodificar. ¿De qué manera? Bueno, te devuelve los tokens y yo lo que hago es convertirlo a texto nuevamente. Entonces el proceso te da la respuesta sin tokens especiales. Y el resultado final va a ser, no sé, muy bien, muchas gracias, cómo estás tú, qué tal tú, como sea. Entonces acá hay una explicación de esto, ustedes pueden poner distintas cosas acá, esto está obviamente, no está conectado a ningún modelo de lenguaje, entonces tiene 4 o 5 respuestas por default, pero la idea es que les muestra cómo es el proceso de tokenización y destokenización en un modelo local. Buenísimo. Entonces, con esto fíjense que podemos ir preguntándole cosas. Fíjense que acá me armo la función respuesta para usar en el modelo, o sea, directamente yo me quiero ahorrar tener que poner cada una de estas tokenizaciones, entonces armo una función que lo que reciba sea un prompt, que sea mi prompt, que es un string, o sea, hola, dame tu nombre, lo que sea, y le ponemos adentro todo lo que usamos recién. La parte de la tokenización, el input, esto de WinTouch no grave es para optimizar un poco el modelo, el proceso que hay en Torch, pero nada, no le den mucha bola. Acá está el output que creamos recién y la respuesta. Y lo que te devuelve es el punto strip, que es lo que habíamos dicho antes. Entonces hacemos esto, lo corremos y le puedo poner esto. Contamos un chiste cortito. Y me dice, ¿qué hace una oveja en la cuna de su madre? Pues se toma su tiempo. No sé si tiene sentido ese chiste, pero no importa. Por lo menos intentó hacer un chiste. ¿Sí? Y vemos que acá funciona, ¿no? O sea, funciona lo que le estábamos diciendo nosotros. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, voy a ver una cosa más. En los input template, perfecto. Perfecto. Bueno, nada, esta función ahora va a ser la que maneje por nosotros toda la parte de hablarle al modelo de lenguaje. Y la idea es ahora ver si podemos crear alguna que otra herramienta personalizada. Acá es donde se vuelve un poco complejo. Se vuelve un poco complejo porque los agentes pueden o no funcionar bien. La idea es que para usar, vamos a hacer una cosa. Vamos a importar acá. Esto lo vamos a mover. Ahí quede bien. De hecho, vamos a poner las cosas que necesitamos para agentes. ¿Sí? Estamos esto. La parte de tools estaba medio desorganizada, creo que la importamos antes. Acá, from Small Agent, claro. Acá, de Small Agent, ya trajimos la parte, esto que se llama este tool de acá, la parte de model, etc. Esta es la librería de Heinfest que vamos a usar para tratar de codear nuestro agente local. Fíjense que la idea es, ahora voy a usar esta cosa que se llama Transformer Model, van a ver por qué. Voy a correr esto. Acá me voy a crear de nuevo las mismas funciones que antes, las mismas que usamos antes para la parte de API, pero la voy a intentar usar ahora para este modelo local. Esto que está acá arriba se llama un decorador. Básicamente lo que hace es decirle, lo necesito porque yo quiero ahorrarme toda la parte de tener que escribir la función en un diccionario y describirla, etcétera, etcétera.
Entonces, Small Agent tiene directamente esta funcionalidad donde yo le pongo un decorador arriba y lo que hace es indicarle a la librería, lo que hace es tomar esta función y devolverla en el formato necesario para que la gente la entienda. Entonces, agarramos todas las funciones que habíamos hecho antes y le ponemos un tool arriba, y es lo mismo. Y si yo tengo a la gente corriendo en GPU, la idea es la siguiente. Vamos a tratar de instanciar a la gente usando este Transformer Model ahora, ¿sí? Para poder usar a la gente necesito correrlo así. Lo cambié. Lo mismo que antes, intentamos, acá en el device mail, vamos a poner device, es lo mismo, pero sí que estamos usando antes. Le voy a pasar un CUDA acá. Voy a tratar de correr este agente. Vamos a tratar de correr el CUDA en 9.5. Entonces, acá lo que estamos haciendo es haciendo lo mismo que antes. Estamos tratando de cargar el modelo localmente en la GPU. Nada más que ahora lo voy a correr con Transformer Model porque lo voy a usar con Small Agents. Small Agent necesito usar esta clase para poder correr agentes locales. Y la idea es que una vez que carguemos esto, es que podamos usar la funcionalidad de agente. ¿Cómo se usa? Se usa directamente creando este code agent y le tenemos que pasar el modelo que nosotros cargamos, que ya está cargado acá, le tenemos que pasar una lista de tools, en este caso crear carpeta, listar carpeta, obtener fecha, y esta tool final que se llama Final Answer, esta es necesaria sí o sí, esta te la dan en la misma librería, van a ver si van a ver la documentación de Small Agents, van a ver que aparece. La cantidad de pasos que puede llegar a dar, etcétera, bueno, cuánto se equivoca, cuánto no se equivoca, qué tanta cháchara te da, y no agregarle ninguna tool de base. Le podemos agregar si quieren buscar en internet, etcétera. Entonces, una vez que lo cree, lo que vamos a intentar hacer es ejecutarlo y ver, por ejemplo, en esta tarea de acá, estamos tratando de correr el agente. La tarea, fíjense que va a ser, por ejemplo, en este caso, vamos a intentar, estas son todas un poco de cháchara, crear una carpeta, ejecutar el agente en GPU, crear una carpeta llamada mi primer proyecto. Esa sería la idea de todo esto. Fíjense que cuando ejecutamos esto, le pasamos crear mi primer proyecto acá y la trata de correr el agente run, crear mi primer proyecto, que es una característica de esta instancia de Code Agents. Nada, la idea es ver si funciona, a veces puede funcionar, puede que no, vamos a ver si yo cuando lo probé con el 0,5 no terminaba de entender bien qué le estaba pasando, entonces no corría, vamos a intentar correrlo acá, si no hay algún error o no. Vamos a ver que acá la instancia va a empezar a configurar. Vamos a ver que va a empezar a correr, empieza a cargar en la RAM de la GPU. Está intentando correr la tarea. Dice que la intentó correr. Tiene 5 pasos, acuérdense. Entonces acá te va diciendo cuáles son los problemas que fue encontrando. Sí, sí, está tratando de correr mi primer proyecto, pero claro, acá tiene un problema, que no lo va a poder correr porque para poder correr esto necesita tener definido, fíjense lo que hacíamos antes, le definíamos el basepath. Entonces, vamos a ver dónde está eso. Acá. Bla, 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 bla. Lo definimos. La función es base_dir_global y la extensión. Vamos a ver si la función está codeada así o no. La codeamos mal, es muy importante codearla bien. Sí, general sí, listar, crear. Nombre, está bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, no lo puede crear, o sea, no entiende, no está entendiendo que. Vamos a pausar un segundo la grabación. No, vamos a dejarlo un segundo más. Bueno, este es el tipo de cosas que les decía que, fíjense que me usuala bastante la RAM del GPU, porque en un momento puede empezar a fallar y Colab me deja sin código, sin uso de GPU. Pero la idea es entender, fíjense que le dimos 5 pasos, podemos bajar la cantidad de pasos que ejecuta, la verdad, podríamos ponerle, hacerlo menos, porque la verdad para equivocarte no necesitas tantos pasos. Y acá lo que hay que hacer es leer un poco por qué no está encontrando lo que nosotros queremos. Entonces fíjense que acá se fija, File Operations, pero acá directamente no está usando la carpeta, no está usando el base directory, ¿no? Fíjense que entiendo que lo que está fallando es un poco eso. Hay que terminar de setearle bien. La gente tiene mal código del pipeline y no está poniendo el base directory acá, en descargas, que es donde debería ir. Pero fijémonos un poco, dice, tardó 4 segundos.
Fíjense acá. Acá tuvo un error. Ok. Tiene un error en crear, básicamente. Cuando intenta hacer este código, tiene un error. Entonces vamos a ver un poco si tiene que ver con que esté mal configurado. Entonces vamos a buscar un poco Code Agent Simulations. Lo mismo. Entonces la idea es la siguiente, tenemos que mirar un poco mejor cómo funciona el modelo este. Fíjense que dice, bueno, esto está preentrenado, bla, 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 bla. Ok, no pareciera tener mucho para decirnos respecto a cómo usar la parte de tools. Vamos a ver, así necesito el tool use en algún lado. En Technical Report, no podríamos ponerle esto, la verdad, no es el momento. Un poco la performance del modelo. Bueno, nada, 2.511, exactamente. Bueno, nada, efectivamente no está queriendo correr nuestra función, por ejemplo, crear carpeta. Sí, es raro porque estoy dando de crearla. Codation, está bien. Usando la función crear carpeta. A ver, sí, ahí le gusta un poco más. Ah, bueno, esto no hace falta correr todo el tiempo, pero podemos hacerlo separado, no debería tardar tanto ahora. Bueno, y parece que agarró un poco mejor. No lo puede codear igual. Fíjense que acá está usando la función que le definí yo. Bueno, cuando intenta ejecutar el código, efectivamente, crear carpeta, todo pasa por adentro de la gente. Cuando intenta ejecutar el código, este agente acá, este LLM en particular, parece que no lo sabe codear bien. Debe ser porque es un modelo muy chico. Entonces, fíjense. The function, crear carpeta, completada. Bueno, dice que lo completó, pero no es cierto, ¿no? Vamos a esperar, pero. Ok. Bueno, nada, estas cuestiones esto es lo que les decía un poco, les quería mostrar cómo funcionan los modelos locales y que si no tenés el hardware necesario, nada. Si el modelo es muy chico, puede alucinar. O sea, en este caso, estamos poniendo un modelo dentro de todo chico, tiene 1,5 millones de parámetros. El modelo de web más potente tiene así como 400 millones, 400 billones de parámetros. Es de 1,5 millones. La idea es que ustedes se pongan a jugar con esto y vean cómo lograr en su computadora, si quieren, que la gente les responda usando la librería de Simulations. Fíjense, jugar con algún modelo un poco más grande que esto, y fíjense que el prompt que le pasen sea nada, bastante más especializado. Pueden intentar hacer eso. Y van a tener que indagar un poco en cómo es la documentación. Fíjense que acá la gente intenta codearlo. Hay que fijarse bien si está agregando bien el path, pero la gente en principio intenta hacer el código. Acá te va diciendo qué es lo que intenta hacer. Se hace un código de Python. Y bueno, acá alucina, de hecho. Crear carpeta non, o sea, no te debería dar. Creo que no sé si está tomando, me parece que ni siquiera está tomando nuestra función crear carpeta. Hay que ver por qué no está tomando la tool que le pasamos acá, que es la de crear carpeta, literalmente. Debería poder utilizarla sin problemas. Pero bueno, es un modelo chico, eso puede estar fallando. Colab nos da una cantidad de memoria limitada, o sea, tampoco le voy a poder correr yo un modelo muy grande, pero bueno, la idea es probar esto.
Les quería comentar por último que hay un tipo de modelos que se llaman cuantizados. Que la idea es que si ustedes vienen a un modelo, por ejemplo, este es el Llama 8B Instruction, podemos intentar, no sé si hay que registrarse para usar este. Podemos intentar correrlo. ¿Qué pasa si queremos correr este modelo en vez del anterior? Entonces, si queremos correr este que sabíamos que tenía. Vamos a ver si corre. Bueno, efectivamente no le gusta esto, ¿no? Claro, hay que ejecutarlo con. Sí, efectivamente me olvidé una coma. Muchas gracias. Bueno, tampoco le gusta. Claro, no tenemos autorización, ok. Y en este tipo de modelos, pueden probar con este modelo de meta, pero bueno, para poder usarlo van a tener que probablemente generar algún tipo de token y que los autoricen a que ustedes puedan entrar a este modelo. Fíjense que había toda una parte específicamente para hablar de, donde les decían que hay como una licencia para usar, etc. Bueno, nada, eso es el error que nos está tirando es ese. Pueden probar con ese si quieren, tratar de jugar un poco y ver si la gente ahora con este de 8B. Sí, acá, para hacer llamada. De hecho, vamos a tener la presentación. Pueden intentar jugar con ese y ver si ese les responde. La idea de mostrarles los modelos locales no era tanto que corre la gente, porque eso en general es más difícil, lleva más tiempo, pero la idea era un poco que vean que se puede hacer y que hacerlo es un poco más complicado que con la API, pero que vale la pena intentarlo, empezar a probar, por una cuestión de que te ahorras toda la parte de uno se ahorra pagarle a alguien una API. Pero es un poco más complicado. El trade-off tiene que ver con la dificultad de setear el modelo. Setearlo para hablarlo no es tan difícil, pero bueno, el que tenga capacidad agéntica es un poco más complicado. Se puede hacer igual. Probablemente en el futuro intentemos mostrarles cómo hacer un agente con Small Agents bien configurado, con el modelo correcto, etc. Bueno, no mucho más que eso. La idea era terminar de mostrarles un poco el collab que habíamos armado y que nos vemos en la próxima.